En mi caso fue así, o sea, en la escuela tenía estos mentores que me decían, sí, sí puedes, lo vas a hacer muy bien, esfuérzate, estudia, prepárate. Nunca conocí el no, pues. Y eso me fue dando una plena seguridad tanto en mi persona como en mis habilidades. A pesar de que no había las condiciones, tampoco te rendiste y hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para poder lograr lo que te habías propuesto. Pues creo que eso es parte de lo que a mí me mueve mucho, poder tener la opción de cambiar vidas. Porque mira, venía de este contexto político, muy de gobierno, y de repente pues me dedico a barras de snacks. Entonces mucha gente me decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué sigue para ti? Me empezó a salir mucho en mis redes sociales temas de eventos. Me salió una emprendedora de Tijuana y dije, ay, qué padre concepto. Qué distinto, qué innovador. Dije, ahora en Peñasco voy a buscar. Así es como empieza. Realmente yo nunca imaginé en ese momento que el de Licure Barras iba a ser lo que ahora es en mi vida. Y luego me doy cuenta, era más la demanda que la oferta que yo tenía. Ajá. Yo nada más tenía en ese entonces una barra de snacks y una barra de elotes y éramos mi novio y yo. Tienes de dos. O sea, o te quedas ahí sufriéndole a lo que ya no fue, o te pones las pilas y empiezas a crear algo tuyo. Ajá. Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visionarios Podcast, el espacio donde conversamos con mujeres y hombres que están construyendo caminos propios, transformando su entorno y demostrando que el liderazgo puede tomar muchas formas. Hoy nos acompaña una joven entusiasta, licenciada en Relaciones Internacionales por la UABC de Mexicali, una mujer que desde muy joven entendió el valor de la participación, la organización y el servicio público. Representó a Sonora en el Parlamento Juvenil ante el Senado de la República, trabajó 6 años en el gobierno municipal, desde el Instituto de la Juventud hasta la dirección de gobierno. Y cuando muchos pensarían que su camino estaba completamente trazado en el sector público, decidió reinventarse. Hoy es fundadora de Delicure, un emprendimiento especializado en barras de botanas y experiencias infantiles para eventos, liderando un equipo de mujeres y jóvenes y consolidando un proyecto creativo que está por cumplir 3 años. Denise representa esa generación que no le tiene miedo a cambiar de rumbo, que combina estructura con creatividad y que entiende que liderar también es emprender. Denise, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí en un episodio más de Visionarios Podcast y que pues ahora sí que un gusto tenerte y que nos compartas tu experiencia tanto del servicio público como en el emprendimiento que tienes ahora. Sí, muchas gracias, Alan, por haberme abierto este espacio para poder compartir con tus seguidores, con los Visionalovers, o como les dices. Gracias por abrir este espacio, no nada más para mí, sino para varios emprendedores y personas que hemos estado pues saliendo adelante, cada quien con su historia, ¿no? Me siento muy agradecida de que me hayas invitado y de que podamos pues compartir. No, qué bueno. Y este espacio es para dar la oportunidad a muchas personas que están haciendo cosas significativas y que muchas veces no nos damos cuenta, no nos enteramos, pero aquí precisamente el objetivo es eso, que haya un espacio para que lo den a conocer y que nunca sabemos cuánta gente vamos a inspirar y motivar a que se decidan a seguir esa visión que tienen, ¿no? Sí, muchas gracias. Oye, ¿eres de aquí de Peñasco? Sí, así es. Aquí nací, aquí crecí y aquí sigo. Nací pues en el 95. Ya soy una Jovencita. mujer de 31 años, pues más o menos. No, muy joven. Sí, y pues la mayoría de mi vida aquí, a excepción de algunos años que nos tuvimos que mudar, 3, 4 años a la ciudad de Guaymas, sigo siendo aquí en Sonora. Luego ya después a más grande me voy a Mexicali, ¿no? Pero la mayor parte de mi vida pues aquí en Peñasco, orgullosa de ser peñasquense y también de ser sonorense. ¿Qué es lo que más te gustaba y que recuerdas de tu niñez aquí en Peñasco? Pues mira, el paso por mi niñez, hablando por ejemplo de primaria, un poco ahí de la secundaria ya más adolescente, siempre fui y me caractericé por ser una niña que participaba en todo, ¿no? Viví un proceso, por ejemplo, de preescolar, primaria, donde era la niña que a lo que le pusieras, ella estaba ahí, ¿no? Bailaba, cantaba, todo. Sí, mira, o sea, estuve, pues declamaba, ¿no? Era la 10 de mayo, Denise, una poesía. Y luego la niña lectora, el cotorro matemáticos, que la olimpiada de conocimiento, fui abanderada. No sé, por ejemplo, nos tocaba en el salón hacer los honores, pues la dama, ¿cómo se dice? La que llevaba la ceremonia, pues. Ajá, siempre, la maestra de ceremonia. Sí, maestra de ceremonia. Entonces siempre he sido muy activa y desde ese entonces, pues fueron mis primeros pininos, Oye, ¿no? ¿pero qué te llevaba? ¿Era algo que te nacía a ti o alguien te decía, oye, participa? Pues yo creo que la combinación de ambas, porque siempre me he caracterizado, siento que es parte de mi personalidad, como puedo hacer hablar hasta las personas en la fila, en el cajero, donde sea, entonces siempre he sido como esa persona que platica con todo el mundo, sí, ajá, que se anima a hacer las cosas, y también siento que a lo largo de mi formación pues académica tuve muy buenos profesores que también fueron clave, ¿no? En el proceso. Por ejemplo, en primaria solamente tuve 2 maestros, una maestra y un maestro, o sea, nos dieron 3 años y 3 años. ¿Y 3? Ajá. ¿En qué primaria ibas? En la Suave Patria, la primera de
junio en la tarde, de ¿no? junio en la tarde. Ajá. Entonces me tocó conocer a maestros que siempre me impulsaban, como que veían esa chispa, aparte de que era buena, pues en el estudio siempre, yo a todo, ¿no? Para cualquier cosa yo levantaba la mano, entonces ellos también me impulsaban y abrían estos espacios para mí y de alguna forma pues fueron mentores en mi camino y eso logró ya ahora en adulta que esas habilidades que ellos me dieron y que me impulsaron a tomar o a conocer, pues se convirtieran ya en otros skills, ¿no? De adulto. Oye, pero qué tan importante también es que hayas tenido el apoyo en tu casa. Sí. Porque pues me imagino que hay muchos niños que puedan tener y si no reciben el apoyo, el impulso desde su casa, pues, oye, papá, quiero salir en esto. No, ajá, así es. Fíjate, dice en un punto clave, porque parte de lo que quería aprovechar este espacio y compartir era eso, ¿no? Cómo desde niño te vas formando y vas aprendiendo y adquiriendo el poder con todo o tú mismo limitarte, ¿no? Por muchos factores que yo entiendo de la historia de cada persona. Pero en mi caso fue así, o sea, en la escuela tenía estos mentores que me decían, hey, ¿quieres participar? Y yo, sí, claro. Y luego llegaba a casa y me encontraba con, sí puedes, lo vas a hacer muy bien, esfuérzate, estudia, prepárate. Entonces siento que desde niña nunca conocí el no, pues. Siempre fue como, ¿lo puedes lograr? Sí puedes. Ay, ¿lo podría hacer? Sí puedes. Entonces nunca había un imposible, nunca había un no por respuesta y eso me fue dando una plena seguridad tanto en mi persona como en mis habilidades. De que, el no limitarte, el no ponerte las barreras, así es. Lo que muchas veces pasa, ¿no? Que uno mismo dice, no voy a poder. Así es. O para qué, o está demasiado lejos, demasiado complicado. Ajá. Y empiezas a contarte historias que terminas por no intentar hacer las cosas, ¿no? Sí, así es. Entonces creo que eso es una de las partes claves en mi recorrido, tanto por mi formación académica y que de alguna forma pues está ligado a tu desarrollo personal, ¿no? Como el no conocer un no y tener las herramientas necesarias para cuando ese no llegue. Entonces era eso. Oye, ¿qué querías ser de niña? ¿Recuerdas? Siempre quise ser como que doctora. Ahora lo entiendo, Alan, y siento que es como porque siempre quise ayudar. Entonces, como que eso de ser doctora para mí era lo único que conocía, porque pues estoy hablando de que en aquel entonces no teníamos lo que tenemos ahora de unas figuras políticas de mujeres. Ajá. Entonces, pues no, yo ni siquiera sabía que existía como pues esa parte, ¿no? Entonces, ¿yo qué veía? Veía doctoras, veía maestras, veía... Enfermeras, sí, o sea, claro, como la manera de tener de poder ayudar y de poder como que siempre estar en ambientes donde había que interactuar con personas. Entonces yo decía, pues puedo ser maestra, porque como siempre tuve este lado de que siempre hablaba en público, siempre era muy buena explicando, siempre era como la alumna que, no sé, Juanito que se atrasó, y la maestra me pedía, oye, ya terminaste, ve y ayúdale a Juanito. Entonces como que siempre decía, también soy buena para explicar, soy buena hablando, pero me gusta ayudar a los demás, entonces a lo mejor lo veía como que otro nivel, ¿no? Ser doctora, pues a lo mejor puedo ser doctora. Que el deseo de ser doctora todavía estaba conmigo hasta la preparatoria. Quería ser psiquiatra, ya después me enteré que quería ser psiquiatra, pero en ese momento pues nada más quería ser doctora. Querías ayudar en la salud mental de las personas. Sí, como que te digo, en ese momento de niña no dimensionaba y no tenía como esas palabras, pero era como sí, pues para poder ayudar y para poder como que impactar en la vida de las personas que están enfermos y yo puedo hacer algo por ellos y así. Y fíjate que muchas veces cuando uno está chico también cuenta mucho porque todos cometemos errores o hay situaciones difíciles, ¿no? Que nos puedan pasar en alguna de esas actividades. ¿Recuerdas alguna que no te haya ido tan bien y que haya bajado el ánimo tal vez, pero dijiste, sí puedo, y la siguiente salgo pues adelante? Salí adelante. Sí, resulta que yo quería pues ser doctora y me llevé como que esa visión hasta la prepa. En el colegio en el que estaba en la prepa, como desde semestres muy bajos, segundo semestre, ya te empiezan a preparar como para que elijas tu carrera universitaria. Creo que aquí se usa como en tercer semestre, ya desde entras, casi te preguntan qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué carrera vas a agarrar? Que ahora le veo lo positivo, pero en ese entonces, pues yo, pues doctora, porque es lo que toda la vida había dicho. Entonces, ahí empiezo a conocer más de especialidades, más de todo lo que implica ser doctor o doctora. Entonces digo, bueno, me gusta la psiquiatría, porque también ya ahora de más grandecita entendía que también me gustaba la psicología, pero yo quería algo más, ¿sabes? No quería dejarlo solamente en terapia, quería como ir un paso más arriba, que fue pues cuando llegó a la psiquiatría. Pero cuando ya me enfrenté a lo que realmente es la formación de un doctor, me di cuenta que no tenía vocación. O sea, que no podía yo ver tanta sangre, ni tampoco, por ejemplo, pensaba en momentos de que ¿qué voy a hacer en una urgencia? No, hombre, a mí me va a dar un ataque de ansiedad, yo no voy a poder remediar al enfermo. O sea, no podía porque no tenía esa vocación. Era como que lo que yo conocía y lo que estaba a mi alcance en aquel momento. Y crecí con eso y lo adopté. Es como lo dije tantas veces que me la creí. Creí que podía ser una doctora. Pues me di cuenta que no. Entonces, en ese proceso de la prepa es cuando te digo que en la escuela nos bombardeaban mucho como de que, a ver,
ver, pon atención en esto y vete perfilando y todo. Entonces, ahí es donde yo me acuerdo que en internet, en aquel entonces, pues, se usaban de que las mini laptops y así, ¿no? Entonces, pues ya llegaba, abría mi mini laptop y buscaba, ¿qué puedo hacer de adulta? O sea, ¿a qué me puedo dedicar toda la vida? Pues no existía ChatGPT, pero si hubiera existido lo hubiera usado. Entonces, de que en Google, pues, ¿no? De que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué opciones hay de carreras? Luego, universidades cerca de Guaymas, porque pues vivíamos allá en Guaymas en ese entonces. Y pues veía de todo, yo no entendía nada, ¿no? Hacia dónde. Entonces, en una de esos procesos vienen las psicólogas del colegio y ya nos empiezan a aplicar los exámenes de vocación. Entonces, pues ya nos empiezan a hablar de que existen diferentes sectores, que diferentes tipos de ciencias, y ahí descubro que existen las ciencias sociales. Entonces, para mí fue como un boom. ¿Cómo que existen las ciencias sociales? A ver, ¿qué es eso? ¿Y qué tantas opciones hay dentro de las ciencias sociales? Entonces, pues ya empiezo a explorar qué puedo estudiar si me gustan las ciencias sociales. Entonces, o sea, empecé como que con esa curiosidad, te digo, que siempre he tenido como que eso, pues de no quedarme ahí, de yo ser proactiva, de yo tomar la iniciativa. Entonces, pues ahí descubrí un mundo de carreras y lo que hice en ese momento fue literalmente una lista de, ok, se escucha bien licenciatura en tal, se escucha bien esto y yo soy buena para esto también. Yo misma hice como que mi propio análisis hasta la medida de lo posible, las herramientas que tenía al alcance. Y me fui universidad por universidad. Agarré la Universidad de Sonora, agarré en ese momento el Itson, como que varias, ¿no? Que estaban ahí por el área. Y después dije, no, ¿y si nos regresamos a Peñasco? ¿Qué voy a hacer? Pues yo ando buscando acá como que más por el sur de Sonora y el centro, ¿no? Entonces me fui al otro extremo, descubrí que existía la UABC, pues estaba la Unison Caborca y así empecé con todo ese proceso. Sí. Oye, y tocas dos temas muy importantes. Ahorita mencionabas que buscaste tú por tus medios la manera de ver en qué eras bueno, ¿no? ¿Qué crees que le pudieras decir a los jóvenes que están en ese proceso, por ejemplo, ahorita? Si vemos alguno que nos esté viendo que están precisamente en esa etapa donde tiene que decidir, ¿qué le pudiera ayudar a él para definirlo? Definitivamente yo creo que una introspección, o sea, bueno, para palabras más sencillas, sí es real, aunque se escuche muy trillado, es real que hay que definir qué me gusta hacer y para qué soy bueno. Porque muchas veces nos gusta, no sé, dibujar, pero pues no dibujamos tan bien, ¿no? Entonces, para poder tener muy claro esas dos, pues como características que te van a ayudar a elegir. El tercero es ser muy consciente y realista de dónde estás. Y cuáles son tus alcances, o sea, cuáles son las herramientas que hay en casa, cuáles son las posibilidades que hay en tu entorno familiar, en tu entorno pues escolar, económico, personal, para poder hacer este barrido pues que yo hice, ¿no? De poder definir quién soy, para qué soy buena y en dónde estoy parada, ¿no? Y hasta dónde puedo ir. Entonces, creo que es importante conocernos, es importante definir estas cuestiones que les digo y ser realista al momento de elegir hacia dónde vamos. Es una decisión bien importante y realmente somos muy jóvenes. Tenemos 17, 16 años y tenemos que elegir lo que viene para el resto de tu vida. Para el resto de tu vida, claro, ¿no? Es un compromiso enorme, pero yo creo que si usas esas dos partes de elegir para qué soy bueno y qué me gusta hacer, vas a encontrar la clave para poder elegir tu carrera. Y hay muchas carreras que no conocemos, como les digo. Yo me enteré de mi carrera un año antes de entrar a ella. Entonces, hay que buscar y hay que hacer pues esta búsqueda, vaya. Sí, porque los, como dices, estamos en una edad muy temprana como para definir el impacto de la decisión que estás tomando. Es más, ni siquiera creo que somos conscientes. Pero después también ahorita te das cuenta de que qué tan importante es esa etapa y que puedan los jóvenes tener el apoyo necesario para darse cuenta de lo que son buenos. Sí. Porque también mucho de lo que ahorita te encuentras de rotación de personal, te das cuenta que la gente está trabajando o trabaja por necesidad, pero no trabaja ni cerquita en lo que les gusta. Sí, así es. Porque pues a lo mejor no hay, pero también pues no hay por qué limitarse, ¿no? Sí, y es que también creo que parte importante de eso es que cuando estamos tan jóvenes, si no tenemos, esta parte que gracias a Dios lo tuve por mi colegio del impulso de una psicóloga que me dijera por dónde irme, tampoco tenemos el conocimiento necesario de por dónde empezar. Entonces, o sea, si no tienes esa guía, pues te dicen, sí, elige. ¿Y cómo se hace eso, no? ¿Y cómo es el proceso incluso de aplicar a las universidades? Hay mucho desconocimiento en el proceso, entonces creo que sí vale la pena. Creo que a lo mejor es un área de oportunidad ahí para las mismas preparatorias, que sé que hacen como las ferias, ¿no? Pero nomás te dicen las universidades y ya no te dicen cómo lo tienes que hacer. Entonces creo que es importante también ahí para las escuelas privadas y públicas poder como que reforzar esas áreas de... ¿Y cómo terminas en la UABC? Diego, yo soy egresado de la UABC, orgullosamente egresado de la UABC. Cimarrón, el alma mater, y muy, muy, muy orgulloso de haber estudiado en esa universidad, que en aquellas épocas en las que yo estaba,
era considerada la universidad número 1 en México. Ajá. No por instalaciones, sino por la cantidad de programas académicos. Había como una cultura de parte del rector y los vicerrectores en ese momento de certificar todos los programas académicos que tenía por organismos internacionales y era la número 1 en base a eso. Órale. Entonces, pues nos formaron con un sentido de pertenencia y un orgullo muy grande. Sí, pues. 100%. A mí me tocó que éramos el número 1 en el noroeste del país. O sea, ya había algunos añitos de diferencia entre tu generación y la mía, pero seguíamos ahí repuntando, ¿no? Sí, resulta que, bueno, pasa todo este proceso de la prepa, donde yo andaba como que con esa espinita de buscar, de definir, y por el mismo trabajo de mi papá nos tenemos que regresar a Peñasco. Entonces ahora era, híjole, pues ya toda la búsqueda que había hecho, porque obviamente te digo que en el proceso me encontré a la UABC y a la Unison, pero yo no las veía tan factibles, me quedaba más como que con la Unison de Hermosillo o la Universidad Quino, otras opciones que tenía yo ahí en lo local. Entonces pues nos regresamos acá a Peñasco, entro a Cobach. Y ya cuando yo llego estoy en 5º semestre y ahora sí ya todo el mundo anda con el furor ese, ¿no? De que ¿a dónde te vas a ir? Y hay que aplicar y todo eso. Pues ahí la mayoría de mis compañeros y de mis amigos pues iban a UABC. Entonces dije, pues yo ya la había escuchado, ya la había analizado, pues hay que tomarla. Pero resulta, por eso les comentaba hace rato que hay que ser muy conscientes de la realidad donde estamos. En ese momento nos regresamos de Guaymas. Mi papá creo que estaba desempleado, por eso nos regresamos, creo. A ver si nos ve, a ver qué me dice. Y resulta que, pues, ellos acaban de agarrar un negocio, sí, ya me ubiqué. Acaban de agarrar un negocio que apenas pues estaban como que trabajándolo. Acabamos de llegar de este momento en Guaymas. Tengo 2 hermanos más chicos y pues yo con la locura de quererme ir a Mexicali, ¿no? Y pues obviamente implicaba ser foránea, implicaba una doble renta, todo lo que ya conocemos, ¿no? Ajá. ¿No? Simplemente en el proceso de aplicar a la universidad, pues genera gastos porque hay que pagar un examen de admisión, hay que ir, y luego pues no nada más es ir, es comer, si te vas a quedar a dormir, si vas a tener que hacer otro tipo de trámite. Entonces, pues yo ya sabía todo esto, que mi casa pues no estaba tan segura que me iban a apoyar por ese tipo de factores. Entonces dije, híjole, pues ¿cómo le hago? Pues ya, casi que lo hice a escondidas. O sea, elegí la UABC, pero no dejaba de ver las universidades que teníamos aquí en Peñasco. Ajá. Entonces, era como, bueno, pues opción B, aquí tengo la Universidad de Peñasco. Aplico para el examen, no le digo a nadie, no recuerdo ni siquiera cómo pagué el examen, porque estoy segura que no les pedí a mis papás, a lo mejor ahorré, yo creo que unos 2-3 meses. Me inscribo y ya tenía que ir, pues obviamente tenía que pedir permiso. Entonces, pues ya voy con mis papás, que no sé, yo creo que estábamos cenando, comiendo, algo así, pues les tengo que decir algo. No, pues ¿qué? Pues apliqué a la uni. ¿Cómo que aplicaste a la uni? Sí, ya, de hecho, no sé, en 3 días tengo que ir. ¿Y cómo que vas a ir? Pues voy a ir. No sé, ¿cómo le vas a hacer? Pues no sé, pero voy a ir. Lo voy a lograr, ¿no? O sea, a ver cómo. Tenía unos amigos preocupados no solo porque se va a ir la hija sola. Sí, ¿cómo le vamos a hacer para que se vaya? Ajá, realmente yo creo que era eso. Bueno, sumado a que también pues no teníamos a nadie en Mexicali. A Mexicali pasábamos cuando íbamos de vacaciones y llegábamos a la Cachanilla, pero realmente no conocíamos Mexicali. Menos yo siendo una joven de 18, bueno, en ese momento 17 años, que se quiere ir a vivir sola. O sea, qué ocurrente, ¿cómo? Ese era como el tema, ¿no? En mi familia nadie había salido a la universidad fuera. Entonces también había como que hay un techo de cristal que nadie había roto. Entonces era como ese impedimento de, pues, ¿cómo se va a ir? Es mujer, está chiquita, no hay dinero. Y esta loca pues ya se fue a hacer el examen, ¿no? Y cree que va a quedar. Entonces, todavía cree que va a quedar. Sí, ajá. Entonces ya empezaba a escuchar yo como que no, pero a lo mejor ni queda. Ojalá no te preocupes. Quede, ¿no? Así necesitamos ese proceso, ajá. Y sí, yo me acuerdo mucho que hubo muchas personas que me dijeron como, pero fulana persona no quedó, no te preocupes, a lo mejor ni quedas tú. Es como, yo decía, no, sí voy a quedar, confía en tu capacidad, confía en todo lo que estudiaste, confía en todo. Y pues se llegó el momento de que te dan los resultados, ¿no? En ese momento no sé todavía, supongo que sí, te metías a la página en línea y ya te decía, no, quedaste seleccionado. Pues yo esa noche me quedé a dormir con mis abuelos, porque yo no quería ver este resultado en mi casa, por sí o por no. Dije, no, me quedé a dormir con mis abuelos y a ellos sí les dije, mis abuelos siempre han sido como que mis fan número 1, ¿no? Entonces sabía que ellos sí me iban a apoyar, si quedaba, iba a estar feliz. El caso es que, pues sí, me meto y pum, quedaste seleccionado. Me acuerdo perfecto que quedé en el lugar 9. Entonces para mí era, no manches, quedé entre los primeros 10, claro que merezco irme a la universidad. Entonces, pues sí, yo bien volada de que, sí, quedamos y todo. Y yo me acuerdo que yo le digo mamá grande, ¿no? Que mi mamá grande le escribe por el chat, estaba el Messenger todavía, ¿no? De que aquí estoy con tu hija y sí quedó seleccionada. Visto, ¿no? No sé si se decía visto, pero pues sí, nada, tengo una respuesta. Y en eso está haciendo que un zumbido ahí para que vea el mensaje. Nada, o sea, un silencio que yo ya sabía qué significaba ese silencio. Pues resulta que pasa así.
esa noche pues yo sabía que yo no iba a recibir esas felicitaciones porque seguramente les aventé un broncón allá a ellos al decirles que me quedé seleccionada. Pero pues yo estaba tranquila y preguntando a otros compañeros quiénes habían quedado, porque yo dije, pues si me voy a ir, obviamente necesito compartir renta. Yo ya tenía todo el plan que iba a hacer, pero no tenía dinero. El caso es que... Para la parte de la renta. Ajá, los servicios y el depósito y todo. El caso, pues bueno, ya yo busqué a otras compañeras que también estuvieran cerca de la facultad donde yo quería y pues ya hice el plan ahí de que, oye, ¿ya tienes con quién vivir? No, pues que no. Pues yo estoy disponible, ¿no? Y bueno... Y pues siendo una joven de 18 años, ahora lo veo y digo, oye, qué atrevida porque me fui sin nada, solo con muchas ganas de salir adelante. Entonces creo que eso fue el motor de todo lo demás. Fue el motor, fue lo que te impulsó, ¿no? Sí, 100%. Y yo creo que también ahí está la moraleja o el aprendizaje para muchos jóvenes, ¿no? O sea, a pesar de que no había las condiciones, tampoco te rendiste. Así es. Y hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para poder lograr lo que te habías propuesto. Oye, me llama la atención que mencionas que desde niña participabas en muchas actividades extracurriculares o extraescolares, ¿no? Fuera de lo que es ir solamente a la escuela. Y lo mismo pasó en la universidad, te involucraste en otras actividades, sí. En la sociedad de alumnos. Sí. ¿Cuáles fueron las que más te marcaron en ese entonces? ¿Cuál fue la que más te gustó, la que más aprendiste? Porque a mí en lo personal yo compartí mucho eso. O sea, yo creo que el conocimiento que te da la universidad, el estudio, pues es el 30% de lo que ocupas en la vida real, Así ¿no? O sea, son tus bases, pero creo que le aprendes mucho más a la parte de estar involucrado en actividades extras. Así es. Sí, llegué a tercer semestre, ya estaba en mi carrera en Relaciones Internacionales y fue cuando por primera vez me invitan a formar parte de una sociedad de alumnos. Ajá. Entonces, en esa sociedad de alumnos yo era como una auxiliar o algo así. Pero como siempre he sido muy comprometida en mis proyectos, aunque yo era auxiliar o era vocal, algo así era la Ajá. figura, pues yo quería ser la presidenta, ¿no? Quería ser la vicepresidenta y que me consideraran en todos. Entonces, pasó lo mismo. Tenemos que hacer esta actividad, tenemos que hacer... Y yo puedo, yo estoy aquí. Y pues como era foránea, tampoco después de la escuela tenía mucho que hacer. Tuve la bendición de que al principio no tuve que trabajar. Entonces tenía ese tiempo libre también para poderme involucrar. Entonces, así pasa que el primer año, pues no trabajo, pues como que literalmente en la iniciativa privada, nada más me dedico a la escuela. Entonces ya a partir del tercer semestre ya me empiezo a involucrar en actividades como la sociedad de alumnos. Nos damos cuenta que todas las carreras tienen su comité. Por ejemplo, existía el comité de estudiantes de economía, el comité de administración pública y no existía de relaciones internacionales. Entonces, cuando me toca estar en la sociedad de alumnos por segunda ocasión, ya con un mejor puesto, ya era como la coordinadora de relaciones internacionales, ¿no? Es cuando empezamos a crear el CLERI, se llama, el Consejo de los Estudiantes de Relaciones Internacionales, y nos dimos cuenta que en el noroeste del país, o sea, hablándote de otras universidades estatales que había alrededor, no existía tampoco la figura de un consejo. Entonces, también fue otra área de oportunidad para empezar a contactar a estudiantes de relaciones internacionales de otras universidades que también quisieran formar su consejo, y lo que hacíamos era que cada uno tenía un bosquejo de cómo debería funcionar el comité, nos reuníamos, o sea, virtualmente, y cada uno hacíamos lluvia de ideas para ir perfeccionando este modelo del consejo. Okay. Entonces así me fui involucrando, ya en esa parte ya estaba como yéndome más al lado técnico, al lado, ¿sabes? Como de planeación, de entender cómo funcionan las estructuras. Entonces ahí es como empiezo y fue donde más me ocupó el tiempo, ¿no? Después de ahí ya tuve la oportunidad de irme al consejo estudiantil y demás, pero creo que el poder haber colaborado, porque no se logró concretar cuando yo estuve en sociedad de alumnos, pero hicimos todas las bases para lo que ahora es. Así es. Pudieran Ajá, entonces creo que eso fue una gran aportación que yo pude dar, sumado a la parte social que yo hacía fuera de UABC. Entonces, ahí es donde se empiezan ese tipo de oportunidades a presentar. Y estando en la uni es cuando participo por primera vez en el Senado de la República y luego me meto a una incubadora de legisladores que hace el Congreso del Estado de Sonora, donde también fui seleccionada representando a Peñasco. Entonces ya empiezo como que yéndome para ese perfil. Y cuando tengo que elegir en dónde hacer mis prácticas, resulta que se me pasa el tiempo para poderme ir de intercambio. Okay. Porque para irte de intercambio, no sé si recuerdes, tenías que tener un cierto número de créditos. No te podías ni pasar, ni tampoco quedar corto. O sea, no podía ser ni muy temprano, ni muy tarde. Y a mí se me fue el tiempo. ¿Y a dónde te querías ir? A mí siempre me gustó América Latina. Entonces siempre pensé como que en Perú, en toda esa área. Pero también me gustaba como la relación con América. Entonces también pensaba como que en Canadá. Pero entre ese tiempo en que no me decidía y tenía que ocuparme de otras cosas como atender pues mis becas y mi labor social y todo eso, se me fue el tiempo. ¿Y te pasaste Me pasé de créditos. También por agarrar otras materias que no debía agarrar todavía, me pasé de créditos. Entonces dije, bueno, lo único que me queda son mis prácticas. Y dije, pues, ¿a dónde me voy? Me gustaba mucho también el tema, pues te digo, de la carrera
la carrera política, pero también como el tema migrante. Entonces dije, bueno, una cosa me llevó a la otra y terminé entre mis opciones teniendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Mexicali. En Mexicali, ajá. Entonces dije, pero bueno, pues como que no, decía, necesito algo más y si yo ya me quiero regresar a Sonora, pues ¿por qué no busco opciones por acá? Pero la mayoría de las opciones eran como para personas que estaban egresadas de comercio exterior, como que mucha gente confunde relaciones internacionales con comercio y con negocios internacional. Ajá, como que era más por ese lado. Y dije, pues ¿y cómo estará la SRE allá? Agarré el teléfono y, hola, soy una estudiante de Relaciones Internacionales, quería saber si puedo tener la oportunidad de hacer mis prácticas ahí. Ah, sí, te voy a mandar al área correspondiente. Sí, me pasan a la delegada. Ah, sí, yo hablando con la delegada, una estudiante de universidad. Y yo bien nerviosa. Yo nunca me imaginé que me la fueran a pasar. Ajá, sí. Y ya pues yo ahí explicando, no, pues quiero hacer mis prácticas allá, medio temorosa, ¿no? Y, sí, mándame este correo, mándame tu perfil y no sé qué. Cosa que se me puso todo a mi favor. A modo. Así. Y pues ya tenía el sí de venirme a Hermosillo, a la secretaría. Y otra vez no le había dicho nada a mis papás. O sea, tenías que tenías que moverte Así es. Ahora a Hermosillo. Me quedaban muy pocas clases. Como te digo que ya había metido muchos créditos. Me quedaban pocas clases, entonces pues me hice yo este movimiento que te digo, todo se dio muy rápido. Entonces no me dio tiempo de poderles explicar a mis papás que ahora me tenía que mudar a Hermosillo. Entonces pues ya me dijo que sí la delegada, pues esta misma noche, no, oigan, les tengo que decir algo, pues me acaba de pasar esto y se me presentó esta oportunidad. Y pues lo vieron más sencillo porque era pues ya pagábamos una renta acá, ya estábamos como que con esa sintonía, pues nada más la movemos, ¿no? Ajá. Y sí, me vine a Hermosillo y cuando ya me vengo a Hermosillo es cuando ya digo, bueno, ya estoy en la capital del estado, ya estoy más cerquita de donde quiero, pues ¿qué sigue? Entonces seguía involucrarme ya en mi carrera política, o sea, empezar a construir desde ahí. En ese momento, pues, estaba en un partido político. Pero ya habías definido que querías construir una carrera política. Sí, bueno, me brinqué una parte. Porque digamos que el servicio público puede ser una cosa, la administración pública otra. Puedes ejercer esas funciones, pero no necesariamente estar en la política, aunque muchos de esos cargos, pues, terminan siendo políticos, Ajá, ¿no? bueno, de eso me entero. Hay de carrera, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones, ahí es oficio de carrera. Es de carrera. Pues. Ajá, sí. Bueno, es la que pasa eso. Ya entre esta definición digo, bueno, ¿a dónde quiero llegar, no? ¿Cuál es mi punto final? Obviamente, cuando te preparas para ser internacionalista, tu fin es ser embajador o ser cónsul o algo así, ¿no? O pues bueno, ser el delegado de la secretaría. ¿Y cómo lo logro? Bueno, pues hay dos caminos, ¿no? La vía política, que sea un puesto político, o pues hacer tu carrera dentro de los exámenes que hay para lograrlo. Y dije, bueno, aún no estoy segura de cuál de las dos, pero por lo menos ya estoy allá. Ya estando allá, es como te digo, ya hago toda esta reflexión de que, bueno, hacia dónde me quiero ir. Y digo, pues tengo la oportunidad de poder estar dentro de un partido político, de poder ejercer, de poder, como tenemos una frase que es, piensa global, actúa local. Entonces, eso es muy de internacionalistas, ¿no? Entonces, tengo la opción esa. O sea, tengo aquí todo este conocimiento dentro de la secretaría, pero también puedo empezar a actuar desde lo local. Y por ahí me fui. Entonces, así empiezo. Estando en Hermosillo, me empiezo a involucrar dentro de un partido político, obviamente en el área de juventud. Ajá. Y yo no dejaba de lado esta parte de la preparación que ya tenía como de mis vínculos de otras asociaciones juveniles nacionales que me daban la oportunidad de seguir como simulando ser un legislador, simulando todo esto, de que hecho, complementaba. Ahí fue cuando se da que representas a Sonora en el Senado. Ya anteriormente, el Senado, cuando pasa eso del Senado, yo estaba en la UNI en Mexicali, pero ahí estando en Hermosillo es cuando me meto a la incubadora de legisladores que organiza el Congreso del Estado. Ok. Que eso es a través de... ¿Existirá ese programa todavía? Debe de, porque está en la ley estatal. En la ley estatal de juventudes está que debe haber un ejercicio de esa índole, ¿no? Llámele incubadora o como le quieras llamar, pero tiene que hacerse. Tiene que haber formadores. Así es, y tiene que estar a cargo del Instituto Sonorense de la Juventud. Okay. Entonces, estaban en coordinación el Congreso y el Instituto. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento, o sea, aplicas dentro de la... empiezas a trabajar ahí, a hacer tus prácticas, ¿y cómo te va? Me va muy bien, pero pues obviamente era la practicante. Me ponían a sacar las fichas de los usuarios, sí, me ponían a que pasara todos la base de datos de los usuarios y demás. Y pues ya no me gustó, me desencanté totalmente. A pesar de que la delegada siempre fue muy abierta conmigo y ella me dio la oportunidad, eran 5 meses que tenía que cumplir y me dio la oportunidad de rotar por todas las áreas. Ajá. Entonces eso también me ayudó mucho porque conocí pues realmente desde todas sus aristas a la secretaría y me di cuenta que no me gustaba. Me parecía muy aburrido, me parecía como muy... Muy de oficina. Sí, muy de oficina.
Y yo, pues con todo este ímpetu y con las ganas de siempre estar socializando y de poder llegar directamente al contacto ciudadano, pues no me gustó. Entonces, como ya estaba yo creando este vínculo con el partido y con otro tipo de actividades, dije, no, es por acá. Esto es lo que me gusta más. Política. Sí, así es. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la política? Pues mira, a mí me gusta mucho la idea, y eso creo que es algo de lo que me mueve, de poder impactar de manera positiva en la vida diaria de las personas. O sea, desde el gobierno municipal, desde las políticas públicas, desde los programas sociales que puedas llegar a crear, eso puede impactar de manera positiva y cambiar el rumbo de un niño o una niña que después pues, se va a convertir en un adulto funcional. Entonces creo que eso es parte de lo que a mí me mueve mucho, como el entender que las decisiones que tomes desde un órgano de gobierno realmente sí impactan en la sociedad, sí están obviamente bien ejecutadas y todo lo que ya conocemos, pero eso era lo que a mí me gustaba, o sea, el poder tener la opción de cambiar vidas. ¿Y crees que nos estamos quedando cortos en eso? Sí, bastante. Sí, bastante. De hecho, o sea, obviamente está muy romantizado y yo estoy totalmente consciente de eso, pero también sé que si no todos los servidores públicos tenemos esta visión, el resultado no va a ser el mismo. O sea, si tú realmente no te dedicas a ello y ejerces día a día con ese fin de mejorar, aunque sea una persona que vino a consultarte cómo era el proceso de sacar un documento, sí, pues el resultado obviamente va a ser muy distinto porque no lo estás haciendo con esas ganas de cambiarle el día o cambiarle la vida a la persona. Entonces creo que realmente estamos muy cortos y desde muchas áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Desde cómo eliges a las personas que están en los puestos políticos, a las personas que están en los puestos públicos ya una vez siendo gobierno. Hay una serie ahí como una bola de nieve que los intereses obviamente no son los que yo estoy diciendo en este momento, ¿no? Sí, ni los que a final de cuentas siguen siendo los que convienen para una ciudad, ¿no? Así es. O para un gobierno. Así es. Termino mi tiempo allá, me di cuenta que no quería ya seguir dentro de la secretaría, o sea, ni siquiera me esforcé en buscar como alguna forma de que me ofrecieran alguna plaza o algo, cero. O sea, se acabó mi tiempo y a lo que sigue. Cumplí mis prácticas y Así muchas es. gracias por la oportunidad, Así es. aprendí, pero no lo mío. Así es, creo que mi destino es otro. Entonces, regreso a Peñasco porque pues es todo ese proceso de la graduación y de la titulación y dije, pues en lo que decido qué voy a hacer después, me voy a regresar a Peñasco. Cuando llego aquí, o sea, estamos hablando de diciembre del 2017. Estábamos muy cerca de una campaña del 2018, una campaña electoral. Entonces, pues yo ya consciente de todo como la coyuntura política que se estaba viviendo en ese momento, dije, pues es un buen momento. O sea, yo ya me involucré en el Estado, pues ahora tengo que buscarlo aquí en lo municipal. Llego aquí, en ese momento había un gobierno afín al partido en el que yo estaba. El caso es que pues me acerco a las autoridades y me empiezo a presentar. O sea, yo sin vergüenza nada. Sí. Hola, yo soy Denise, estudié esto y me gustaría involucrarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo no con toda la disposición de qué hacer. Entonces ahí es cuando me mandan a que esté en la parte juvenil del partido. O sea, me dicen, pues mira, están estos jóvenes dentro del partido, involúcrate. Y como te digo, bien apasionada, pues me metí hasta el fondo, ¿no? Voy, me involucro, conozco a los jóvenes que estaban en ese momento, empiezo a conocer cómo funciona el partido en la ciudad, empiezo también a conocer ya cómo es el gobierno municipal, ¿no? Y cómo son sus funciones reales aquí en mi municipio, que eran pues distintas a lo que yo pensaba que iba a ser. Y pues bueno, empiezo a como que involucrarme en ese sentido, empiezo a crear como que estos vínculos dentro del partido y se viene la campaña del 2018, la campaña electoral, y ya me toca coordinar el área de juventud en esa campaña política. ¿Cómo se le habla a los jóvenes para que se interesen en participar? Ya ni siquiera en la política, en la vida pública, sino que participen, que sean activos. ¿Cómo lograste hacer eso? ¿Qué hiciste? ¿O cómo puedes jalar a los jóvenes para que participen? Pues es un reto que... Enorme, ¿verdad? Claro, y creo que es el reto. O sea, pasan años y pasan generaciones y sigue siendo el reto para lograr encantarlos, ¿no? En ese momento, obviamente yo traía una visión distinta, traía una frescura diferente, tenía muchas ganas de hacer cosas que también se reflejaban en mi actitud a cuando llegaba con ellos y demás. ¿Qué es lo que hice? Pues obviamente hice que ellos me vieran como su amiga. O sea, hice que ellos se sintieran en confianza conmigo y a través de la confianza que generaron en mí, pudieron creer en un proyecto. Okay. Entonces, de esa forma es como empecé. Bueno, yo soy tal, me gusta hacer eso, ¿qué onda? Te voy a invitar a un evento a ver si te gusta. Y ya nos reuníamos y la pasábamos bien. No era el punto, el proyecto político. Sino era el compañerismo que se estaba creando. Que creo que es muy importante que la juventud se sienta parte de algo. O sea, como el crear comunidad y el sentido de pertenencia de algo, sea lo que sea, hace toda la diferencia. Pues creo que eso yo lo logré. Logré que el grupo de jóvenes que teníamos se sintiera parte de algo y que sabían que eran importantes.
porque así como a mí me hacían sentir, yo los hacía sentir a ellos, pues son importantes, ustedes son el área joven, lo más padre de la campaña, son lo más divertido, entonces de esa forma lo logré. La realidad es que si los jóvenes se dieran cuenta del impacto que pudieran tener si participaran, el futuro está en sus manos, prácticamente, o sea, las decisiones en esa área de la política electoral están en las manos de los jóvenes, solamente que no se han dado cuenta que tiene ese poder. Sí, simplemente es cómo se los hago saber y que realmente lo entiendan, porque cuando lo dices así se escucha como, ay, ¿cómo yo voy a tener la decisión y cómo voy a impactar tanto, no? Ya una vez estando dentro, o sea, una vez logrando esta sintonía que te digo, la sinergia en el equipo de trabajo y que eso mismo jalaba a otros jóvenes porque veían que nos la pasábamos bien trabajando. Entonces, de alguna forma me sirvió bastante eso. Ya una vez que se acaba la campaña y se ganan las elecciones, me convierto en directora del Instituto de la Juventud. Entonces, ya desde ahí era una dinámica obviamente diferente porque el otro era pues como que imprimirle más compañerismo, amiguismo, y acá obviamente ya teniendo como la dirección del instituto. Ya hay responsabilidades, ya hay metas, ya hay cosas que cumplir. Y el impacto es diferente. Entonces, fue crear un plan de trabajo amigable para los jóvenes, pero que tuviera una visión distinta, la visión de, pues sí, ¿no? Por ejemplo, tenía el área de la salud mental, que en ese momento ya se empezaba a hablar mucho del tema, entonces pues teníamos como que esa vertiente, ¿no? ¿Cómo le hago para que ellos empiecen a entender y le empiecen a poner nombre a lo que sienten? Entonces empezar a rodearme de otras jóvenes profesionistas, igual que yo, que también tenían muchas ganas de impactar de manera positiva. Y creo que eso también fue una clave en el proceso y de los buenos resultados que tuvimos en ese tiempo que estuvimos dentro del Instituto de la Juventud, a pesar de que nos tocó la pandemia. Entonces, pues de esa forma pudimos como que llegar a más jóvenes. Y ahora lo veo, o sea, hago pues como que la remembranza de cómo estábamos. Teníamos una pandemia encima, había muy pocos recursos, pero había muchas ganas y mucha habilidad. Muchos jóvenes comunicándose por medios electrónicos sin verse en persona. Sí. Y eso nos abrió un panorama donde una psicóloga, un coach, un mentor, un profesionista de otra parte del país podía venirles a enseñar a ellos. Entonces estuvo fantástico porque también de esa forma abrimos el conocimiento, abrimos como la visión. Entonces creo yo que se hizo un muy buen trabajo porque nunca dejamos de tocar puertas, nunca nos rendimos, siempre buscamos nuevas estrategias en cómo llegarle, en cómo dividir los sectores juveniles que son tan diversos. Entonces, ¿qué actividad consideras que fue la que más hiciste que impactó a los jóvenes en Peñasco? Pues hubo dos. Una, pues te digo, el tema de salud mental en pandemia fue crucial. Creamos pues ¿cómo le podemos decir? Como una serie de capacitaciones, una serie de espacios donde los jóvenes se podían conectar. Si querían abrían la cámara, si no, no. Simplemente como estar hablando de un tema, como esos espacios seguros donde ellos podían sentirse mejor, donde ellos podían expresarse, donde podían simplemente olvidarse de lo que estaba pasando en casa, de olvidarse de que no podían salir de esas cuatro paredes. Entonces, en el transcurso de esas pues, pláticas, por decirle así, muchos jóvenes se fueron agregando. O sea, la primera vez estuvo interesante porque la primera vez éramos como 6, ¿no? Los que estaban conectados. Como que esos 6 invitaron a 2 amigos. Entonces, la psicóloga que llevaba ese proceso, pues obviamente fue poniendo temas claves y se los hacía saber. Entonces, ya sabían qué días se querían conectar. Al final de esas pláticas, recibí varios mensajes que me sorprendieron porque obviamente cuando eres joven y ves a un desconocido no te abres, pero recibimos muchos mensajes de que gracias, me ayudaste mucho, gracias, o sea, eso para mí fue como ok, lo estamos haciendo bien, estamos impactando de manera positiva. Al final, o sea, hubo clases que había 35 jóvenes conectados, que ya no se conectaban ni a sus clases, pero ahí los teníamos en la plática, ¿no? Porque la psicóloga era joven, era muy actualizada, les hablaba en su mismo idioma. En sus términos. Así es, entonces creo que eso fue un impacto positivo. Y otro de los programas que también es parte de mis gustos personales, que creo que también funcionó muy bien, fue que creamos el primer cabildo juvenil. Ahí me tocó inaugurarlo. Ahora lo han seguido haciendo, pero ya se llama ayuntamiento, ¿no? Las primeras sesiones de ayuntamiento. Ahora es así, pero antes fue el Cabildo Juvenil. Hubo 2 emisiones donde los jóvenes aplicaban y simulaban pues ser regidores, así es, regidores, síndico y presidente municipal, que fue parte de lo que yo me traje de conocimiento cuando fui a la incubadora de legisladores, al Senado de la República y pude vivir la experiencia y dije, wow, está muy interesante, aprendes mucho, lo practicas, o sea, lo conoces desde adentro y te prende una llama que no sabías que tenías. Entonces dije, lo tengo que replicar. O tal vez no. Ajá, tal vez no. Pero ya tuviste la experiencia. Así pues, es, ya conociste, ya tienes conocimiento, ya por lo menos hiciste una red nueva de personas a tu alrededor. Entonces, lo replicamos también, nos fue muy bien. También hubo varios chicos que aplicaron. Al final, pues, se eligieron a 12, 13 perfiles y también lo llevamos a cabo en 2 ocasiones. La primera vez sí presencial, la segunda vez virtual.
Entonces estuvo interesante y te digo, me gusta ese legado porque hasta la fecha lo siguen haciendo. Ya se llama distinto por las reformas que hubo en la ley estatal de administración pública, pero sigue siendo un cabildo. Sí, sigue siendo un cabildo, Así es. un cabildo juvenil. Te toca participar porque también parte de lo interesante de la plática es que nos platiques de tu emprendimiento que a mí me tiene... Yes. Sorprendido, pero antes de eso, pues para culminar ahora sí que con tu etapa en el servicio público o en el gobierno municipal, en otra administración ya te toca tener una responsabilidad pues mayor, ¿no? Así es. Sí, fíjate, en el 2021 ya entró a Secretaría Municipal. Ya la Secretaría Municipal no tenía casi nada que ver con lo que yo hacía en el Instituto de la Juventud, o por lo menos así lo veía. En esta área de Secretaría Municipal ya me toca tener un perfil más serio, un perfil que tenía que empezar a realizar procesos, planeación, organización, ejecución, seguimiento de acuerdos. Ya todo esto era pues nuevo para mí a ese nivel. Porque acá en el instituto pues sí planeábamos, organizábamos, pero no con tanta... Formalismo en base a las leyes. Sí, era aprenderme los reglamentos y las leyes y todo. Bueno, yo no sabía, ahora ya lo entiendo, que estar en Secretaría Municipal me estaba preparando para lo que venía después. O sea, todas las habilidades que yo adquirí en Secretaría Municipal, definitivamente las sigo utilizando ahorita en mi negocio. Y qué curioso porque es parte de una de las preguntas que traía. ¿Ah, sí? Sí, así tal cual, así. Sí, o sea, ahora lo veo así. ¿Qué de lo que aprendiste ahí ahorita actualmente estás aplicando en tu emprendimiento que parecen pues la vida pública y la vida privada o el emprendimiento, cosas muy separadas, ¿no? Muy distantes. Sí, fíjate, es parte de las reflexiones que hago ahora, ¿no? En su momento me costaba como comunicarlo y que la gente lo entendiera. Porque, mira, venía de este contexto que ya platicamos, o sea, muy político, muy de gobierno. Y de repente, pues me dedico a barras de snacks. Entonces, mucha gente me decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué sigue para ti? Y yo, pues estoy en mi negocio. Ay, pues sí, está bien, qué bueno que tienes barras. ¿Sabes? Como que era muy condescendiente porque lo veían muy ajeno. Ajá. Yo desde adentro entendí que es como diferentes personajes, diferente escenario, pero sigo haciendo casi lo mismo. Porque dirijo equipos de trabajo. Creo procesos. Ahora, con la estandarización que yo hice dentro del Delicure, pues los manuales de procesos es mi día a día, ¿no? Planeo, ejecuto, hago ventas con los proveedores. ¿Hiciste manuales de procesos ahí? O sea, ¿tienes implementados manuales de procesos? Sí, así es. Ajá, así es. ¿Cómo de qué? A ver, ¿de qué actividad dentro de lo que tienes que hacer? Pero pues, nos estamos metiendo ya en el negocio, ¿no? Ajá, sí. Que también, antes de eso, pues me gustaría saber... ¿Termina la administración? Bueno, creo que estabas todavía en la administración cuando inicias el emprendimiento, ¿no? Sí, el Delicure. ¿Y por qué barras y no otro negocio? Ajá. O sea, ¿qué fue? ¿Dónde viste la oportunidad? ¿Dónde viste ese nicho de mercado que no estaba siendo atendido, vamos a decirlo así? Sí, bueno, nos vamos a situar en enero, por ahí, del 2023. Entonces, en ese momento, pues ya tenía yo 1 año y medio en esa administración. Perdón. Y tenía mucho tiempo libre. O sea, trabajaba de lunes a viernes de 8 a 3 y me quedaban todos los fines. Y yo sentía que necesitaba hacer algo más. Dije, pues bueno, puedo empezar a trabajar. En ese momento también de la coyuntura, mi cuñada estaba embarazada. Entonces íbamos a tener un bebé en la familia. Y estábamos planeando hacerle un baby shower. Entonces, pues dije, bueno, a ver qué sale. Me voy a involucrar en la organización. Ajá, así es. Me puse a investigar qué íbamos a hacer, qué vamos a dar de postrecitos, qué botanas, qué comida. Y tú sabes que, mira, los aparatos electrónicos te escuchan. Entonces, a partir de estos días, me empezó a salir mucho en mis redes sociales temas de eventos. Y entre esos eventos que me salían, me salió una emprendedora de Tijuana que tiene también barras de snacks. Ajá. Y dije, ay, qué padre concepto. Qué distinto, qué innovador. Dije, ¿habrá en Peñasco? Voy a buscar. Okay. Había muy pocas. Pues yo sin saber en ese momento empecé con mi investigación de mercado. Entonces empecé a cotizar porque era real que buscaba yo el servicio. Entonces me pongo a ver, coticé con 3, 4 personas y como que no me llenaban. Dije, y que probablemente no se dedicaban a como tal a barras de snacks, sino que te podían dar el servicio, ¿no? Así es. O sea, como que apenas estaban como sus comienzos de las barras de snacks. Ya después las barras de snacks se hacen un boom en el 2025, pero en ese entonces pues estábamos en el 2023. 2024, no, sí, 2023. El caso es que yo veo ahí que como que no cumplen con lo que yo estaba buscando y digo, ¿y si lo hago yo? Digo, como siempre me he sentido muy capaz de hacer lo que venga, pues yo puedo hacer mis propias barras. Y dije, bueno, las hago, las pongo en este evento próximo de mi familia, ahí practico, veo qué onda. Y si no me gusta estar como atendiendo, pues la vendo, ¿no? O cuando conocidos, familias, amigos tengan cumpleaños, pues la pongo. Ya tengo el regalo asegurado, ¿no? Del evento. Así es como empieza. Realmente yo nunca imaginé en ese momento que el Delicure Barras iba a ser lo que ahora es en mi vida. ¿Y empezaste con qué?
Con snacks. Empecé con snacks, pero era o sea, tú llevabas los snacks o ya mandaste a hacer algo, una barrita. Bueno, sí, ya me puse con todo. Desde un inicio mandaste a hacer, hablaste en un carpintero y ocupó una barra así. Así es. Yo chequé y dije, bueno, aquí no hay como me gustan realmente, cómo la quiero hacer y que sea diferente a las demás, ¿no? Como que ese factor que me diferencie de las demás. Y sí, literalmente en Facebook busco un carpintero y le coticé y sí, te lo puedo tener en 3 días. Vamos a darle. ¿Y cómo le diseñaste? Porque pues sin tener como quien dice la experiencia, pues a lo mejor ahorita dices, la próxima que haga, ahora voy a poner que esto lo tenga aquí porque para dar el servicio es más fácil. Sí, ¿o no? Pues ya ves que te digo que encontré a esta chica de Tijuana. Ajá. Y yo, pues muy extrovertida, le mandé un mensaje. Hola, soy Denise de Puerto Peñasco, quiero abrir una barra. O sea, como que, ¿qué onda? ¿Me ayudas? Y sí, ella se portó muy amable conmigo y me empezó a guiar, ¿no? Como que lo primero que le pedí son fotos de su barra, porque ya ves que arriba llevan una tapa, entonces es lo que a mí me costaba definir. Me mandó su tapa y todo, pero pues sus insertos eran cuadrados, yo los quería redondos, pues como que sí me sirvió, pero al final del día fue pura improvisación. O sea, fue improvisación. Pero por lo menos ya te dio idea de los conceptos que debías de considerar. A lo mejor ella lo tenía cuadrado y tú lo querías redondo, pero ya sabías que tenía que llevar ese elemento. Así es, y cuántos, y qué productos, ¿sabes? Como que todo eso me sirvió. En TikTok había un poco de información, o sea, había algunos emprendedores que ya te compartían como que videos o demás de momentos dentro del evento, y yo ya ahí veía, bueno, usan este tipo de pinzas, bueno, mira, ellos no traen uniforme, como quisiera yo que se viera lo mío. Y ahí empecé, ¿no? Como que a crear todo este branding de marca que ahora es parte de lo que a mí me distingue. Ajá. Entonces, pasa así, hago mi barra, me encuentro con un carpintero que le dio en el punto de lo que estaba buscando. ¿Te entendió desde la primera lo que Sí, porque también buscando? era un carpintero joven que traía como que todo este boom de lo que venía y nos entendimos muy bien. Entonces hago mi barra de snacks, la pongo en el evento y yo la atendía. Yo ese día que me fui muy guapa con mi vestido y mi maquillaje y todo, atendiendo mi barrita de snacks, nada más con un cubreboca y con guantes. Todavía no tenía bien lo de mi uniforme ni nada, ni mucho menos pensar en que iba a tener empleados, ¿no? Ajá. En ese momento, pues, se convirtió como en mi negocio de hobby. Y ahora los fines de semana que me llegaban a salir eventos, pues los atendía. ¿Hiciste tu página de Facebook, me imagino? Sí, ¿te empezaste a promocionar? Así es. ¿Cómo cotizaste? A ver, ¿definiste qué productos, qué esto? A ver, ¿qué margen le voy a poner? ¿Qué utilidad? ¿Cómo hiciste toda esa parte? Porque hace rato al inicio dijiste que no te habías dado cuenta que te gustaba la economía también. Ajá. Que va muy de la mano el de establecer. Como el análisis y todo, ¿no? Muy bien. Resulta que en ese tiempo también se pusieron muy de moda los bazares en plazas públicas. Entonces, había un nuevo bazar y yo me acerqué con el organizador, le pedí chance de que me diera un espacio. Y sí, pues ya hice mi inscripción y todos los procesos que él hacía y me puse un mes en la Plaza de la Madre. Entonces, monté mi barrita, me iba acompañando a mi novio y ahí entre los dos atendíamos. Ese tiempo de la plaza pública para mí fue un ejercicio de saber qué toppings sí le gustaban a la gente, cuánto tenía que comprar de cada uno. Así es. Y ahora sí, enfocado de lo que realmente quería hacer. El primer estudio de mercado me lo aventé así sin saber que era un estudio de mercado realmente. Entonces empecé a ver todo eso. Empecé a crear como que el listado de los toppings, cuánto de cada uno. Empecé a saber en cuánto dar el vaso realmente, porque cuando fui, pues yo puse un número así al aire. Yo pagaría por este vasito 40 pesos. Así fue. ¿Cuánto pagaría yo? Sí, así fue. ¿Y qué le pondría yo? ¿Cómo se me antoja un vasito? Y pues le pondría esto y el otro. Y así fue. Entonces la segunda semana veía, bueno, la primera vez no me funcionaban las picafresas, ni me funcionó esta otra cosa. Bueno, no lo voy a poner a la siguiente, voy a poner este otro. Y así me fui. Entonces ese mes para mí fue de prueba. Y fue muy definitivo porque me ayudó a tener pues los costos reales, saber pues el control de mi inventario, los proveedores que realmente iba a tener. ¿Cuánto te costaba el vasito con lo que estabas haciendo? Ajá, cuánto era mi margen de ganancia, en cuánto tiempo lograba que ese servicio realmente funcionara para un evento. O sea, todos esos detalles los fui teniendo en esa práctica. Ahí salió mi primer cliente. Okay. Pero fue Alguien que andaba en la plaza dijo, oye, tengo una fiesta de mi niño y me gustaría que estés ahí. No, fue gracias a las redes sociales. O sea, bueno, cuando yo estaba ahí, que me iba a poner en la plaza, dije, bueno, si ya en la plaza está el carrito que ya te vende elotes y te vende snacks, yo necesito poner un producto estrella que me jale la gente. Ajá. Entonces se me ocurrieron hacer jicaletas. Jicaletas. No sé si las conozcas, ajá. No. Es una jícama en forma de paleta con rociada de tajín y de miguelito y de sabores. Pero era muy novedoso y se miraba muy padre. Entonces, como aquí no había alguien que hiciera jicaletas y yo sí las tenía, iban a comprarme una jicaleta, se les antojaban los vasitos y así me compraban las dos cosas. Ok. Entonces, esa fue mi estrategia. Como que voy a hacer que la jicaletas jale a la gente. Y qué importante siempre es en todo negocio buscar tu diferenciador, ¿verdad? Así es. O sea, yo creo que es una de las claves. Así es. Y no solo tenerlo, saberlo promocionar, porque puede ser muy diferente a cualquier otro servicio, pero si no lo sabes llegar o vender o promocionar, pues ¿de qué sirve, no? Así es. Entonces, así fue la estrategia, ¿no?
hago mis redes sociales, Facebook, Instagram, era lo que movía en ese momento, y ahí se empiezan a hacer populares las jicaletas. Entonces, iban y yo pues tenía ahí mi información de cómo encontrarme en redes, y yo, de que, ay, muchas gracias, si subes una foto me etiquetas. Entonces ya así fue como empecé a compartir. En esas clientes que tuve en la plaza, alguien que compartió lo que compró, me siguió en el perfil y se dio cuenta que también hacía eventos. Porque obviamente yo antes cuando las abrí, me empecé a pues poner publicidad de que contrátame para tu evento y una barrita, ¿no? Y así, también estar en la plaza me ayudó para sacar contenido. Entonces, así fue como se metió y dijo, ay, pues próximamente voy a ir a Peñasco. ¿Tú lo generabas el contenido? ¿Tú Sí, lo todo. subías? Ya hasta la fecha. Sí, o sea, la mente creativa detrás y todo, ajá. Entonces, así pasa como me encuentra. O sea, una clienta sube algo de su historia, da con una persona que estaba buscando el servicio y me contrata. Y me contrató así. Yo empecé en marzo, a finales de marzo, y abril me puse en la plaza. Fue como perfeccionar paquetes y todo. Luego me pasaba que me cotizaban y yo, ay, ¿qué digo? ¿Cuánto será? mando? ¿Y si le pierdo? Y yo pienso, ¿qué es tu evento? A ver, platícame. No, que es un evento infantil. Ah, pues te lo doy en 1,500. O sea, no tenía realmente certeza de que eso me iba a funcionar, pero pues le cotizaba como podía. Ya después, te digo, tuve este primer evento y ya viví la adrenalina de cómo preparar un evento, ¿no? Que a veces pasa que a la gente que nos dedicamos como a este rubro de eventos o específicamente a las barras, parece ser como que es algo muy chiquito, como que es algo muy fácil, es algo muy sencillo. Y sí puede ser así de fácil y sencillo porque así fue por 1 año y medio. Pero realmente cuando tú le pones todo tu empeño, cuando ya cambias la visión de ese negocio, definitivamente se puede convertir en una empresa bien establecida. Entonces, en ese momento era como, bueno, voy a sacar adelante mi primer evento y luego voy a ver qué viene después. A partir de ese primer evento, yo ya no tuve la necesidad de regresar a la plaza, porque como para mí era un hobby y que por lo menos quería que me tuviera un evento por mes, ya tenía un evento cada fin de semana. O sea, ya cada fin de semana. A partir de ese fue un éxito. Y de ahí mismo salió el siguiente fin de semana y así consecutivamente. Ajá. Cuando ella me contrata tipo como un miércoles para un sábado. Y yo saturé de contenido mis redes. Me publicitaba en todos los grupos habidos y por haber. Ahí me veías en el Facebook, en el Mitotes, en todos lados. Me metí ahí compartiendo, subiendo, sí, todo. Y como en ese momento era algo novedoso, distinto, y sobre todo como en el mundo en el que yo me movía, era algo muy diferente, se empezó a correr muy rápidamente la voz. Ventaja de vivir en Puerto Peñasco, que puedes utilizar eso como un gran medio para llegar a tus clientes potenciales. Entonces me salió otro evento en 15 días y luego me agendó una para 2 meses después. Y así empecé y muy padre porque, o sea, la plaza yo la recuerdo con mucho cariño porque me dio como el pilar, pero ya nunca volví porque ya no paré. Entonces yo me sentía satisfecha con tener por lo menos un evento al mes. Ajá. Ese era, y solo tenía mi barrita y pues era yo atendiendo. ¿Y en qué momento ya da ese brinco que ahorita ya tienes incluso pues hasta empleados? Sí. O sea, eso, ¿en qué momento dices, ay, canijo, ya no la puedo atender yo, ya se me empalmaron 2 eventos, no los puedo dejar, no le puedo decir, ¿sabes qué? Pues es que ya estoy ocupada, pero ¿cómo? Pues, o sea, Ajá. jalaste a alguien para que, ¿sabes qué? Cúbreme en aquel y de ahí me imagino que se da, o ¿en qué momento fue? ¿Qué fue el detonante? Pasa que para mí era, como te digo, como ese hobby, porque yo tenía un trabajo principal. Entonces, cuando las cosas se ponen complicadas dentro de mi trabajo principal, había momentos en los que yo decía, ya no quiero trabajar aquí, ya no quiero estar aquí, ya no tengo por qué aguantar gente. Entonces dije, ¿cuántos eventos tengo que cubrir para poder ganar lo que estoy ganando aquí? Entonces empecé a hacer mis cuentas. Entonces hacía mis cálculos. Si atiendo tantos servicios al mes, gano lo de mi nómina en un fin de semana. Entonces así empecé. Entonces ahí se despertó. Y ahora al revés, me queda toda la semana libre. Así es, así es, ya cambia, ¿no? Entonces ahí empezó como una espinita dentro de mí, ¿no? Como me decía, hey, vente para acá, pero no estaba 100% segura porque obviamente mi formación era en mi trabajo principal. Yo no conocía otra vida que no fuera eso. Entonces yo decía, ¿cómo me voy a ir y cómo me voy a aventurar? ¿Y si nadie me contrata? Y si no. El caso es que... Y si me contratan por 3 meses y de repente... Ya nada. Ya no. Así es. Entonces pasa que en el 2024 estamos en una campaña política que se pierde. Entonces ya se acabó el trabajo. O sea, ya aunque no quisiera, ya no iba a tener trabajo. Así es. Entonces, pues me tengo que poner a saber qué voy a hacer de mi vida. Y la verdad es que fueron momentos duros para mí porque cuando yo estaba dentro de esa campaña política, nunca consideré no ganar. Ahí me falló, porque yo siendo tan estructurada, tan organizada, tan de planear, nunca consideré tener un plan B. Siempre era, vamos a estar en la campaña y vamos a ganar. Entonces lo que sigue... Pero a lo mejor sin tenerlo presente ya lo tenías. Pues sí, tenía ahí algo asegurado. Resulta que pasa así. Se pierde
se me acaba el mundo, o es lo que sentía en ese momento, se me acabó el mundo porque ¿qué voy a hacer ahora? Tengo 3 años pausada, bloqueada, así me sentía. Y dije, bueno, eso se termina en septiembre. De septiembre a diciembre me voy a entretener con el Delicure. Ese va a ser mi desahogo. Si me salen eventos, qué bueno, y me distraigo, voy cambiando como que los ambientes, veo otra gente, y luego me doy cuenta que empiezo a tener más cotizaciones, o sea, como lo que decíamos ahorita, era más la demanda que la oferta que yo tenía. Ajá. Yo nada más tenía en ese entonces una barra de snacks y una barra de elotes y éramos mi novio y yo. Así. Y mi novio sin sueldo, no era ni siquiera un empleado oficial. Nada más iba... Ya me imagino, Sí. era de a fuerzas. Sí, tenemos evento, ¿eh? O sea, te tienes que preparar para el evento. Entonces, pues ya empezaba a tener esto que me querían para más servicios y yo pues ya no daba. Entonces no tenía ni el recurso humano ni el recurso material para poderlo hacer. Ya no tenía tampoco otro trabajo, ya nada más tenía eso. Entonces, ahí fue cuando empecé a ver esta luz de decir, bueno, tienes de dos. O sea, o te quedas ahí sufriéndole a lo que ya no fue, o te pones las pilas y empiezas a crear algo tuyo. Ajá. O pues había una tercera vía que era la vía, pues la iniciativa privada. Pero como cuando me gradué nunca la exploré. Era como que para mí impensable porque decía, voy a empezar de cero y yo ya no quiero empezar de cero. Entonces me entretengo en el Delicure, pero está pasando que me lo están pidiendo más de lo que yo puedo soportar. Entonces tengo que hacer cambios. Y ahí es el punto y donde... te sientas y dices, a ver, ¿qué ocupo? ¿Cómo me preparo? Así ¿Cómo es. por lo menos puedo garantizar que puedo atender 2 eventos? Así es, llevo el Delicure al segundo nivel, así lo veo yo. Llevo a mi Delicure al segundo nivel. ¿Qué hago? Sistematizar. Digo, bueno, nada más somos 2 personas y ¿qué nos falla, no? Primero como que este análisis, pues se nos olvidaban muchas cosas. Íbamos al evento y no trajiste el clamato y no trajiste las pinzas, sí, se nos olvidaba porque como nada más era yo misma creaba todo, yo misma hacía todo, yo misma, en mi mente estaba toda la información. Ajá. Pues bueno, ¿cómo antes de empezar a abrirme a tener más personas, más material, pues más recurso humano y recurso material, tenía que perfeccionar lo que ya estaba hecho? Entonces ahí empecé a tener checklists. Checklist para el armado de las cajas, checklist para el listado de compras. O sea, empecé a crear una serie de formatos para yo familiarizarme con ellos y después dar este salto a tener empleados y a tener ya como que todo un sistema bien organizado. O incluso de inicio para tranquilidad tuya, ¿no? Porque Sí, yo también. siempre he pensado que es mejor tener las cosas en un checklist porque te descansa la mente. Así es. Te la desocupa. O sea, ya no tienes que, a ver, ya traigo, me imagino que le das vueltas y vueltas, o le dabas vueltas y vueltas, y me traje esto, y me traje esto, y luego otra vez, ya llegué, y seguro que me traje esto. Ajá, y luego volví a abrir la caja y no, ya vámonos. Y ya, el checklist, aquí está marcado ya. Perdón, así es. Entonces, bueno, fue sistematizar. Empecé a sistematizar y luego dije, bueno, ya me siento lista con eso, ya sé cómo le voy a hacer, ya sé cómo enseñarle a alguien más porque ya lo domino. Entonces, es cuando ya empiezo a buscar personas que entren a trabajar conmigo, ya para dejar descansar a mi novio, ya que ahora sí fueran empleados reales. Entonces, empiezo a reclutar a varias chicas. En ese momento entran 3 personas, dos chicas externas y mi hermana. Que mi hermana fue la más difícil de convencer. Pareciera que es la primera, pero la más difícil. A lo mejor te conocía como jefa ya. Yo creo. Tenía experiencia. Entonces, pasa que entran estas 3 chicas, ya empezamos a tener... primero, las chicas empezaron a solo atender eventos. Como que es la ayuda que yo tenía, de ya no tener que estar, Tú ¿no? les preparabas todo. Todo. Tú ibas a las compras, Así tú preparabas... Y te estoy hablando de lo que me imagino que tenías que hacer, ¿no? Así es. Compras, la preparación de las cajas, el picado de todas las verduras, la logística de ir a instalar la barra y para cuando ellas llegaran, pues ya estuviera todo esto listo. Ajá. Llegaban, atendían, 2 horas de servicio, media hora más en lo que recogían y ellas ya se iban. Y yo seguía teniendo toda esta carga de llegar a mi casa, o sea, bajar mobiliario, lavar, acomodar y luego nuevamente empezar con la logística de la siguiente semana, ¿no? Entonces, todavía seguía siendo mucha carga para mí. Entonces, pues ya empecé a dar más responsabilidades a ellas, o sea, empecé a delegar, que también fue complicado para mí porque pues yo había creado todo, yo era la que sabía cómo hacer todo. Al principio el primer reto fue cómo hacer que el servicio funcione en un evento sin que esté yo, asegurándome de que va a tener la misma calidad. Sí. Fue lo primero, ¿no? Que me impactó mucho, me costó que soltarlo. No me van a hablar y decir, oye, la vez pasada te contesté y viniste tú y ahora pues está diferente. Ajá, o sea, como me imagino que es un comentario que no quieres. No, claro que no, o me supo distinto, no me lo Ajá. prepararon igual. Entonces, pues fue primero esa etapa y luego ya la etapa donde ellas ya tenían que involucrarse. Ahora, el Delicure es todo un proceso. Ahora tengo chicas del equipo que están en casa haciendo pues los checklists, que ejecutan el armado de las cajas, o tengo otro grupo de chicas que va conmigo en la mañana a instalar todas las barras, tengo otro equipo que lava y acomoda mobiliario. Tienes? Somos 10 en total. ¿10? 10 personas. Wow. Sí, o sea, ya se creó un sistema que ya logra que el Delicure esté al mismo tiempo hasta en
10 eventos en un día. O sea, que pueda llegar a ser, una vez atendimos de jueves a domingo 45 servicios. ¿Qué? Así es. Así. 45 servicios. ¿A qué se debe? Felicidades. Gracias. Oye, parece que pues hiciste procesos de ingeniería industrial prácticamente. Queda de convertir una maquila. En una maquila. Sí, así fue. Entonces ya ahora lo que me encargo yo, obviamente, es las redes sociales. Eso sí sigue siendo algo que yo hago y que disfruto y que es parte de lo que también me distingue de otras personas en el mismo rubro. Me encargo de las redes sociales, del seguimiento al cliente, del control de la agenda y de preparar los formatos que después ellas van a ejecutar. Entonces yo ya no me preocupo por el armado de la caja, por el picado, por lo que vamos a instalar, por acomodar el mobiliario, por lavar, o sea, todo eso ya lo solté. Ya hay chicas que se encargan de eso, obviamente siempre supervisadas por mí, pero yo ya tengo todo ese espacio. ¿Qué checklist tienes ahorita, por ejemplo? Tengo el de proveedores para las compras, Ajá. tengo los comprobantes y los contratos para mis clientes, tengo la estructura de la agenda digital, tengo el del rol de eventos, donde las chicas identifican qué evento van a atender y cuándo, y tengo el rol de la logística para la instalación de las barras. Tengo 5. 5. Ajá, 5 servicios. ¿Y no te costó realmente hacer que las chicas lo siguieran? Sí, obviamente hubo una curva de aprendizaje que tuvimos que pasar, pero siento que lo adaptaron muy bien. O sea, también obviamente en el proceso de elegirlas, hasta me convertí en reclutadora, ¿no? En el proceso de elegirlas también busqué perfiles que, pues, uno se da cuenta, ¿no? De que sí son comprometidas, sí aprenden a seguir instrucciones de manera pronta, o sea, como que ese tipo de cuestiones. Entonces, sí. Oye, incluso, y no ocupo que me sigan mis instrucciones, sigue lo que está aquí en el papelito. Sí. Con eso, nomás, Así es, aquí, sí, con lo que está en la el proceso. instrucción que dice ahí, a mí sí que no me escuchas, pero cumple con lo que viene aquí, ¿no? Entonces, no, o sea, la curva de aprendizaje no fue tan amplia, o sea, nos fue bien en eso, pero siempre existe como ese miedito de que yo no estoy en el evento. Entonces, hay muchas situaciones que pasan y al principio eso es lo que me causaba dolor de cabeza. Ya no tanto como que atendieran bien. ¿Alguna situación que te hablaran, te dijeran algún cliente, algún servicio? Y pues no está mal porque es parte es de la retroalimentación. De la retroalimentación y de las oportunidades de mejorar. Yo soy de los que piensa que en el éxito pocos aprendes de los errores y de las... Ahí donde están las áreas de oportunidad. Sí, pues no me ha tocado así tal cual que me llamen y se quejen, pero nos ha tocado situaciones dentro de los eventos que sí salen del control de las chicas y que ya después yo me entero cuando ya pasó todo, ¿no? Nos ha tocado clientes que les truenan los dedos. ¿En serio? Clientes sí que les exigen cosas que están establecidas en mi contrato. Por ejemplo, si tu tiempo de servicio se te acaban tus vasos antes, son 2 horas de servicio, pero si tus invitados se lo acaban en media hora, pues ya se acabó. Si quedan productos en barra, pues es mío, ¿no? Es lo que sobró, porque pues yo siempre voy sobradita para que los vasos estén bien reportados. Ajá. O sea, gente que ha dicho, ay, pero ahí tienes producto, aquí están mis vasos, sírveme, ¿cómo de que no? Y así, entonces nos ha tocado. ¿Y cómo las preparas a ellas para manejar esa situación? Pues mira, hay situaciones que sí les preveo desde que las capacito. Ajá. Pero hay otras que simplemente pues pasan ahí. Ellas conocen el contrato de servicios, donde vienen las políticas del servicio. Ajá. Entonces ellas saben que son 2 horas, que si se acaba el vaso pues ya no. Entonces de esa forma ellas tienen que pegarle una estudiada al inicio y pues saber, ¿no? qué hacer, cómo resolverlo. Y todos los de la fiesta se lo acaban en media hora y ya. Ya, ajá, entonces esa fue mi forma como de contrarrestar eso, o sea, informarlas de todo lo que viene en mi contrato y de lo que el cliente ya sabe, porque la mayoría de las veces no nos pasa con el cliente, nos pasa con los invitados. Okay. Entonces eso de alguna forma ellas ya saben que si pasa alguna situación que se sale de su control, no se dirigen ni pelean con el invitado, sino se van directamente con el cliente, exponen la situación y ya el cliente pues debe mediar. Entonces así fue como nos ha pasado un poco de todo. Pero todavía estoy impactado, o sea, 45 servicios en 4 días. Sí, bueno, resulta que ya una vez que logramos dominar esta parte de las barras, que ya ellas están capacitadas de manera correcta, que ya podemos ejecutar todo este sistema de manera muy práctica, pues viene otro tipo de servicios que también ofrecemos en el Delicure, que es la mini ciudad o las estaciones temáticas infantiles. Ah, canijo, a ver. Ajá, es una nueva forma de entretenimiento para los eventos, Ajá. donde son sets. No sé si ubicas como la mini ciudad, como Kitsania, que es muy famoso. Entonces, es como una réplica de Kitsania en tu evento. Okay. Entonces, creo diferentes secciones. Por ejemplo, tengo McDonald's, tengo una clínica infantil, tengo un supermercado, tengo construcción, tengo Play-Doh. O sea, tengo varios sets que tú puedes rentar para tu evento y pues ofrecer como esa experiencia a los niños. ¿Y ¿no? los niños qué hacen ahí? ¿Llevan algunos juguetes o algo así? Sí, haz de cuenta que en el set hay todo lo que necesitas para llevar a cabo esa función. Por ejemplo, McDonald's. Para vivir la experiencia de McDonald's. Completa. Ajá. Por ejemplo, en McDonald's, pues está la parte de la cocina, muchas mini hamburguesas, papas. Del otro lado tienes un asiento para que seas también comensal. Tienes todo en pequeño, todo en mini, ¿no? Tienes sus gorritas, sus mandiles, su uniforme completo. Está el set de limpieza para que también todos los roles dentro de esa mini ciudad se pueda vivir.
¿Y cómo das con esa idea? En la Porque me búsqueda, imagino que los sets ya los compras como tal. sí, yo los voy armando, pero ya existe una base, ¿no? Ok. Ajá, entonces, eso se da en la búsqueda de seguir teniendo servicios que me distingan de los demás. De las demás personas que ofrecen barras de snacks, ¿no? Una vez que se perfecciona esto, como te digo, yo ya sentí que estaba lista para el siguiente paso. Entonces dije, bueno, aquí ya avanzamos, ya tengo quien se ocupe de eso, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Cómo crees con mi negocio? Así es. ¿Cómo me puedo seguir diferenciando de los demás? Porque los diferenciadores que yo tenía era la variedad de los servicios, un buen branding y la manera en que vives la experiencia de tu evento, porque también nos ha tocado muchas cosas que les encanta como, hey, haces un reel de mi evento, ¿sabes? Como esta parte de poder compartir lo que se vive ahí. Esos diferenciadores también había otras. ¿Y te siguen pidiendo lo de los reels? Sí, mucho. Y Sí. le pides a las chicas, si tú no estás en el evento y te lo pidieron ahí, y las chicas graban. Ellas generan contenido también. Ok. Ajá, ellas ya conocen como el estilo de foto. También es parte de la capacitación. O sea, tienes que sacar contenido sí o sí. Ves Te a estás un... sirviendo acá y tienes que estar... sí. Pues más o menos. Yo de que llévate un tripié. No, cuando tú sirves un vasito, siempre les digo, sirves un vasito y se ve rico, se ve antojable. Agarra 3 segundos y dile al invitado, oye, dame chancita, voy a tomar una foto. Nunca nos ha tocado que alguien se queje por eso, entonces nos ha funcionado. Y tomamos una foto y por lo menos ya tengo fotito de un vaso, de un elotito. Si tienes oportunidad, si el evento se presta, salte un poquito de la barra, ve y toma foto de la decoración, graba un videíto. Si son 2 chicas atendiendo, una se sale, graba, regresa y trabaja. Entonces, o sea, es como parte también de tu capacitación, sí o sí lo tienes que hacer. Y pues tuviste que encontrar chicas que les gustara eso también, Sí, ¿no? también. Y aunque no les gustaba, pues ahí aprendieron. Entonces lo hacen bien. Entonces, pues te ¿Y digo, tú editas? yo todo. Ujú. Ok. Sí, ellas me vacían el contenido y ya yo replico. Si es como, por ejemplo, el video no tiene tan buena calidad, etcétera, pues me mandaban 2 fotitos, pues publico las fotos. Ya hago un tag de la clienta, si es que nos seguimos en redes sociales, si no, simplemente lo comparto. Y te digo, también esa parte como de ser como, de tener en tu evento al Delicure, también es algo que he trabajado mucho. Como que tú sientas que al tenerlo eres especial. Entonces también les vendo esa experiencia al cliente. Pues no son unas simples barras, son mis barras, son Delicure barras, ¿sabes? Entonces hemos trabajado también mucho en esa parte. Y creo que se los he transmitido muy bien a mi equipo de trabajo, que ellas también aportan para que eso se logre. Y pues bueno, el caso es que, te digo, ya teníamos como que esta área dominada, ya íbamos creciendo. Los diferenciadores que yo tenía, ya otras personas los estaban haciendo, a lo mejor no de la misma forma, pero yo sentía que ya no era eso lo que me podía distinguir del todo de alguien más. Entonces dije, pues necesito meter otros servicios. Siempre. Y si no, es decir, a ver, ya me contrataron, por las barras, ¿qué más le puedo ofrecer si ya lo tengo al cliente, pues? Sí, y me di cuenta que obviamente donde más hay presupuestos son en las fiestas infantiles. Entonces por ahí me fui. Dije, bueno, sí, al mes, porque obviamente en los cierres de mes hago pues también un conteo de cuántos eventos atendí, qué tipo de servicios, cuáles porciones, para yo saber cuáles son los servicios que le gustan más al cliente y también saber cuáles son los servicios que casi no se me mueven y que tengo que meterle más publicidad. Ok. Entonces, ¿y cómo lo haces? ¿Lo vacías en un Excel o ya estás utilizando algo de inteligencia artificial para analizar la información? No, fíjate que no, necesito irme a ese paso, pero lo hago todo manual. Yo genero, pues te digo, unos comprobantes de pago. Ajá. Entonces, en esos comprobantes de pago, al final de mes, vacío la información en un Excel y ahí hago mis cálculos de cuántos de cada servicio. Entonces, de esa forma me doy cuenta de eso. O sea, bueno, sé que de enero a febrero mi mejor servicio son los elotes y así, entonces no le meto tanta publicidad porque se mueve solo, pero casi no se me mueven los pancakes. Entonces le tengo que meter más publicidad a los pancakes. Okay. Son una serie de estrategias que yo ahí creé. Entonces, bueno, las fiestas infantiles definitivamente es donde más me contratan, donde más contratan diferentes servicios. Tengo eventos infantiles que hay hasta 6 barras. O sea, es una locura. Ajá. Entonces también ya llegué a mi cliente ideal, ¿no? Que también fue parte del proceso, entender qué tipo de eventos quiero atender, qué características tiene mi cliente, o sea, y todo eso realmente fue sobre la marcha. Oye, ¿y no has hecho alianzas con los jardines y con los lugares donde se realizan las fiestas? Fíjate que con ellos no, pero sí con Wedding Planner, con Event Planner, sí con ellas sí. Sí tengo como en especial 2 personas que cuando un cliente les pide el servicio, soy de las principales que mandan, pues. Okay. Ajá. Entonces sí, esa serie de conexiones que se van dando pues a lo largo del proceso. Entonces ya te digo, teniendo este contexto de las fiestas infantiles donde hay mucho presupuesto y es donde más me contratan barras, pues necesito hacer algo que vaya para las fiestas infantiles. Entonces ahí se me ocurre, aquí en Peñasco había como el servicio de caballetes, pintacaritas y demás, ajá, pero yo no quería solo eso, necesitaba dar un plus, necesitaba dar algo más y es donde llego a una chica ahora de Chihuahua que tiene estas mini ciudades y la misma historia. Me metí, vi su contenido, dije, ok, yo quiero hacer esto. Aquí no hay, necesito que llegue a Peñasco. Le mando un mensaje, tengo esta idea, quiero hacerlo, ¿qué onda?
Y sí, ella también me ayudó. Pues mira, le puedes hacer de esta forma. Dime que, por ejemplo, yo quería abrir McDonald's, quería abrir supermercado y en ese momento el supermercado lo quería hacer como Walmart porque acaba de llegar acá a Walmart, entonces quería como que se metiera ahí como en ese sentido. Y no, pues ¿dónde lo puedo encontrar? No, pues que en tal parte. Y ahí nos fuimos pasando tips. El diseño porque llevan como unas estructuras detrás, todo eso es mío. O sea, yo lo creé, como el escenario, como Sí, así es, como el fondo, pues. Toda esta parte igual yo lo seguía diseñando porque quería que tuviera mi sello, pues. ¿Y quién lo hacía? ¿Lo mandabas también con el carpintero? Dibújamelo, píntalo. No, son impresiones. Son impresiones. Y ya nomás la pegas en... Es una estructura con el herrero y una lona impresa. Empotrada y es como el set. Y los muebles. Y eso te requirió otra logística también, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahora venía un nuevo reto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le hago? ¿Qué personas me van a atender? ¿Cuánto tiempo tengo que tener en el evento? ¿Y qué necesito agregar de logística para que no me mueva lo que ya tengo? Oye, sí es cierto, porque a lo mejor en la barra, como dices, el servicio es por 2 horas y si se me acabó en 1 hora, pues yo levanto y se acabó y me voy. Pero ahora tengo la ciudad ahí, no me la puedo llevar, no es como, están jugando con mi balón, ya me lo llevo. Yo sí tengo el balón, vámonos. Sí, entonces era toda esa nueva exploración. Y ya lo que primero hice, obviamente como siempre, empezar yo a atenderlo. O sea, empecé a ofrecerlo, lo equipé. Se me pusieron muchas personas en mi camino que me fueron ayudando y hasta la fecha es algo que no me deja de sorprender cómo todo se va acomodando y se alinea hacia donde tengo que ir. Encontré una persona que me vendió todo del spa infantil. El spa infantil también es parte de estas mini ciudades. Era uno de los servicios que yo quería poner, pero en un futuro, porque era pues mucha inversión y dónde voy a conseguir tanta cosa. Y de repente, esa persona llegó a mí, me lo ofreció. Oye, tengo esto, ¿no te interesa? Y yo ya estaba en el proceso de hacer la mini ciudad. Entonces se dio. Abrimos spa, salón de belleza, primero. Y pues obviamente ya tenía un equipo de trabajo, pues ahora se vinieron a las estaciones. Y aprendieron junto conmigo. Ahí no había un proceso ya establecido, no había un checklist que seguir, era... pues aquí estoy y por el compromiso que ustedes tienen conmigo, ahora me van a ayudar en esta nueva aventura. Entonces, así fuimos creciendo. Empezaron a ser un éxito, se me empezaron a rentar mucho, empecé a abrir más y ahora ya tengo más de 7 opciones de A ver, ¿qué tienes? Estaciones. ¿Tienes el spa? Tengo el spa, salón de belleza, el McDonald's. Tengo arte, McDonald's. Bueno, lo vamos a decir como lo abrimos para no confundirme. Salón de belleza, arte, spa, supermercado, Hot Wheels, Play-Doh, McDonald's, construcción. Y se me falta uno. Eso es lo básico, lo que más se me renta. ¿Sí? Estoy en proceso de abrir 2 nuevos, que no voy a dar el spoiler. Danos la primicia para que ya no lo vayan promocionando. No, todavía no. Déjame. ¿Lo estás diseñando? Sí, estoy en el proceso de que me lleguen los muebles, entonces no quiero que algo extraño pase y no me lleguen. Entonces, esa es la idea, pues como que seguir fomentando. Me falta veterinaria. Entonces viven la experiencia completa. Ellos pueden tener como el rol dentro, pueden decidir qué les gusta hacer. También se me pasó clínica infantil. También tengo médica. Clínica infantil, Entonces, de esta forma, pues ellos pueden tener una experiencia distinta, algo novedoso, algo bonito estéticamente también, que es como mi target, ¿no? Las mamás que les gusta hacer fiestas, que se vean bonitas, que haya diversidad de servicios, que haya inversión para la fiesta. Entonces, de esta forma le di en el clavo. Esas estaciones me dieron para poder crear un fondo de ahorro que ahora se está convirtiendo en 2 nuevos servicios más que voy a abrir. Y también son todavía no se pueden decir. No, sí. Voy a abrir juegos gigantes. Juegos gigantes para fiestas. Específicamente lo estoy planeando para adolescentes, porque me di cuenta que también está ese vacío, ¿no? Sí. Tengo como el área de bebés, el área de niños, el área de general que son las barras y luego los adolescentes, ¿qué? Sí, llega un momento donde ya está muy grandote para el brincolín y pues ¿qué lo pones a hacer en una fiesta? ¿Cómo lo entretengo, no? Si nada más le gusta ver videos o jugar juegos o algo así. Entonces, pues se me ocurrió esa parte de cómo le llego también a esa audiencia. Tengo clientes que también ya me han contratado 2, 3 veces, que me contrataron cuando el niño cumplió 7, 8, 9 y ahora ya, ¿cómo me contratan? Pues ya no. ¿Sabes cómo? Entonces le quiero llegar como que también a ese público. Insisto, es como, ya dominé también ahora la mini ciudad, ya estoy lista para dar el siguiente paso. ¿Y qué te implicó en la parte de logística? Pues obviamente en mover las estaciones, pues es mucho espacio, son cosas pesadas y todo eso. Entonces en el rol de la logística de la mañana. Para que carguen cosas. Lo recontraté. Ni modo, le tocó. El caso es que eso hacemos. O sea, en la mañana que tenemos que hacer logística, hacemos 2 rutas. Una ruta de barras y una ruta de estaciones. Se van 2 carros. Entonces hago pues ese plan, ¿no? De que les doy el listado donde tienen que llegar, dónde se tienen que instalar y vamos dos rutas a la vez.
Y hay eventos que sí tienen barras y tienen estaciones, Ajá. y ahí puede ser que se cruza la ruta, pero hay dos vías diferentes. O sea, pueden llegar al mismo lugar, uno con las estaciones y al Y otro rato con va a las llegar al barras. otro. Así es. Ajá, obviamente eso me implicó pues comprar un carro diferente. O sea, antes lo movíamos todo en mi camioneta porque pues eran puras barras, ¿no? A veces metíamos hasta 5 barras en mi camioneta y ahí hacía lo que podía la pobre. Y ahora pues había que invertir porque pues necesitaba mover las estructuras. Entonces pues nos hicimos de un vehículo personal ya para propio para el Helicure. Entonces también esa parte también fue un gran logro para mí porque yo veía muy lejano el poder tener pues como ¿Y no lo es... brandeaste? Todavía no, pero estoy en eso. Car. Ándale, le decimos Frankie porque la armamos de muchos carros, entonces así se quedó la Frankie. Entonces ahí ya tenemos la Frankie que va específicamente para estaciones, si no hay estaciones pues también lo usamos para barras y así lo vamos mezclando. Pero sí fue, pues ¿Y te digo, juegos gigantes en qué consiste? literalmente es la renta de los juegos gigantes, o sea, hay como Jenga gigante, el Tetris gigante, ¡Órale! ajá, el tiro al hacha, está también el Conecta 4 gigante, está una canasta de básquet, entonces tú puedes elegir cuáles quieres llevar a tu evento, yo voy, te los instalo y es renta por día. Entonces Ok. todo el día lo puedes usar y al día siguiente yo vengo a recogerlo. Entonces te digo, está padre, está novedoso, está sencillo, no me implica realmente mucha logística, es solamente voy, dejo, el cliente me tiene que firmar una responsabilidad. Ajá, claro, y pues ya lo veo el día siguiente. Entonces de esa forma también es como, quiero abrir nuevos servicios que sí me llenen esos vacíos que yo estoy viendo y las áreas de oportunidad que estoy detectando, pero que tampoco me implique como sobrecargarme de nuevo. Ajá. Entonces así vamos. También tenemos aprovechando el corte comercial, también tenemos una Bubble House, que es como una burbuja llena de globos flotando, Ajá. que también es algo muy novedoso, no había muchos aquí en Peñasco, había creo que 1 o 2 más. Entonces ahora también ya la tenemos. Entonces poco a poco vamos equipando para que cuando tú llegues a mí y me contrates para tu evento, tengas todo. Tengas un catálogo de cosas que Así puedas llevar al evento. Así es. Entonces ahora lo que estamos logrando es que podemos diversificar ampliamente los servicios, podemos ofrecerte una experiencia completa con algo totalmente novedoso, con algo que se vea bonito en tu evento y que no te tienes que preocupar por 2, 3 proveedores. Solo lo hago yo. Y el siguiente paso ahora es ya convertirnos en una pyme, porque ahorita pues somos micro, ¿no? Empecé como un autoempleo, Ajá. ahorita somos una micro y ahora ya me quiero ir a una pyme. Ya necesito contratar a nuevas personas que se encarguen para estos nuevos servicios y pues ya ahora después de eso, lo siguiente es ya empezarlo a establecer como una empresa fija aquí en Peñasco. Sí. Ya no nada más a los eventos, que los eventos vengan a mí. Ya después les contaremos. No, oye, pues ha sido un proceso en muy corto tiempo, o sea, de 3 años que estás por cumplir, donde has crecido bastante, pero no solo en lo que originalmente, sino también no has parado como de buscar esas áreas de oportunidad, como dices, para complementar lo que es la experiencia de que te contraten a ti. Así es. Así andamos dándolo ¿Y no has visto alguno para por ejemplo, si te contratan para una fiesta de adultos? Que no Pues sean mira, solo barras de snacks. Pues fíjate que los juegos gigantes también pueden llegar a adultos. De hecho, hoy en la mañana estaba platicando con alguien de los juegos y me dice, oye, ¿por qué nada más para adolescentes? Por ejemplo, yo, que tengo un after en mi casa, ¿no lo podría contratar? Y yo, claro, o sea, ya llega a un público diferente. Estamos viendo si hacemos un beer pong gigante. Ok. Con los vasos que los vasos sean como tipo cubetas. O sea, digo, yo nunca paro de pensar en nuevos servicios. De Nunca cómo paro, innovar. así es, nunca paro de ver qué es lo que no tenemos y que yo puedo ofrecer. Entonces, busque siempre cosas nuevas alrededor del país y de otros lugares, de Oye, otros pero países. no solo es pensar, sino después atreverte. Ejecutarlo. así es. Ejecutarlo, porque yo creo que aquí en Peñasco sabemos que nos hacen falta muchas cosas y todo dices, es que fui a tal lugar y eso que vi no hay en Peñasco. Ujú. Pero dices, pero yo creo que no funcionaría. Y ese no funcionaría es muchas veces un miedo a tomar la decisión de hacerlo, de Ujú. tomar el riesgo. Y eso también te implica, o sea, tiene mucho de valor, ¿no? Claro. Porque pues lo ejecutas, lo llevas a cabo. Sí, y es que, ¿sabes? Volviendo a lo que platicábamos anteriormente, pues al inicio, ¿no? De esto de creer siempre en mí y de creer que lo puedo lograr. Que no hay nada que no pueda lograr, simplemente es ver cómo lo voy a hacer para lograrlo. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido como una parte importante dentro de este viaje del emprendimiento, porque una vez que decido qué hacer, es buscar las formas de lograrlo y hacer que funcione. Sí o sí va a funcionar, nada más tengo que ver cómo. Entonces, es eso que creo tanto en mí y en mi proyecto ha logrado que avancemos tanto. Y te voy a decir algo, ¿no? No es que no se notara en ti o en tu voz que te gustaba el servicio público, pero hablar de Helicure, o sea, Cambia todo, sí, ¿verdad? o sea, Sí. se nota incluso el orgullo que te da de lo que has logrado, pues. Sí, sí. Y en 3 años comparado con lo que duraste, y no es que te guste más o menos, pero pues esto es una creación 100% tuya. Sí, Y que te reta y que te mantiene buscando, como dices, ser más creativa y buscando áreas de oportunidad y todo eso. Y sí. Y eso es lo que ha dado el resultado realmente. Y es que descubrí que, por ejemplo, antes yo trabajaba en un sistema, ¿sabes? Un sistema establecido
que eso me hacía que yo me adaptara a él. Y ahora yo creé mi sistema. Yo creé todos estos procesos, yo creé todo el negocio, yo creé la visión del negocio, cómo se ve el negocio ya trabajando, o sea, y eso es lo que hace toda la diferencia, porque al final del día las decisiones están a mi cargo y yo veo que sí, que no, y cómo y cuándo. Entonces creo que eso es lo que me da tanto orgullo, como lo dices, me da las ganas de seguir haciéndolo crecer, de pensar hacia dónde vamos y todo lo que viene después para el Delicure. De franquiciarlo, tal vez. Puede ser. Pues es que ya tienes las bases. Así O sea, es, lo primero que se ocupa para hacer la franquicia son los procesos. Hay que estandarizar todo y ya lo tienes. Sí, ya completamente hecho. En el proceso del boom de las barras, pues me encontraba muchas personas que así como yo en su momento toqué la puerta y mandé mensaje de que, oye, quiero hacer tal cosa, ¿me ayudas? Se me presentó la oportunidad de que ya estaba viendo que recibía muchos mensajes de que, oye, necesito hacer esto, ¿me puedes dar este otro tip? Y hice un curso. ¿Hiciste un curso? Hice un curso, sí. Hice un curso, me pasó esa parte. Hice un curso y dije, bueno, si ya muchas personas quieren aprender, yo tengo toda la información y también soy buena enseñando, vamos a hacer un curso. Hice un curso y tuve 20 asistentes. Ajá. ¿Y lo promocionaste igual a través de las redes sociales? Ahí fue a través del TikTok, porque en TikTok existe una comunidad grande de emprendedores en mi rubro. Ok. Entonces ahí fue como el nicho principal donde todos querían aprender. Entonces ahí fue como vi la oportunidad y la tomé de esas 20 chicas. Hubo seguimiento pues obviamente a los cursos y ahí fue también otra parte que quiero volver a retomar, ¿no? Ahora está pasando lo mismo con la mini ciudad. Ahora no nada más preguntan por barras. Ahora, qué bonita tu mini ciudad, ¿cómo le puedo hacer? Entonces creo que también es otra parte que voy a explorar nuevamente. Ya hacer un curso que ya vaya pues con sus derechos de autor, con todo debidamente para poderlo empezar a vender y que a grabarlo y vender. Así es. Que ahorita... hacer como un ebook, a lo mejor que puedas tú estar consultando un PDF. Sí, hay muchas plataformas donde puedes procesar el pago y puedes poner tus videos, o sea, los cursos, ¿no? Ajá. Y que ahorita es uno de los temas que más generan, ¿eh? Sí, pues es otra parte de lo que puede suceder. Y le digo, lo veo así como yo en su momento fui esa joven que necesitaba esa ayuda, ahora yo la tengo, la voy a compartir. Entonces, qué bueno, de esa forma. Porque pues a final de cuentas el que ayudes a impacte la visión que tenías desde un inicio en el servicio público, también lo puedes llevar a cabo desde aquí, que a final de cuentas es impactar la vida de las personas de tal forma que la mejores, ¿no? Sí. Y que le brinde algo distinto y un momento memorable, ¿no? Dentro de ese cumpleaños o de ese evento especial que tienen. Pero nada más atiendo eventos infantiles, también bodas, quinceañeras y demás, pero el fuerte sigue siendo el evento infantil. ¿Y cómo has sentido la economía en Puerto Peñasco? ¿Sigue más o menos el mismo ritmo de contratación o si has visto como que un estancamiento o pues en los hijos siempre gastamos? Sí. O sea, y no importa cómo esté la economía, pero pues hay que festejar. Pues mira, la única diferencia que yo he notado es ahorita en enero. En enero sí, la mitad de enero, los últimos 2 fines de semana sí estuvo más bajo. Pero la verdad, no he notado mucha diferencia, al contrario. Cada vez llegamos a más personas y cada vez nos contratan más. Por eso yo siempre que platicamos de este tema digo, pues sí, a lo mejor sí estamos limitados para ciertas prioridades, pero la fiesta infantil yo creo que sigue siendo de las primeras, ¿no? Yo sé y entiendo que es un comentario muy, muy lleno de privilegios por el sector a lo mejor en el que yo me muevo mis eventos, pero realmente no hay mucha diferencia. No ha habido diferencia. Ajá, sí. O sea, queda claro que puede estar mal la economía, pero para la fiesta del niño no va a ser. Así es, buscamos por dónde, pero que haya de todo en la fiesta. Oye, y otra de las cosas que comentaste que te gusta hacer o los temas que manejas es la parte del empoderamiento de la mujer y que te ha tocado dar pláticas. Sí, en parte del tiempo que antes de dedicarme a Delicure estuve haciendo, fue dando como talleres de, no sé, por ejemplo, los tipos de violencia, el empoderamiento femenino, el papel de las mujeres en la política, fue un área que también exploré, me gusta mucho, me apasiona, es un tema que realmente lo tengo siempre presente y que también lo veo porque siempre comparo, ¿no? Como que lo que aprendí, lo que hice con lo que estoy haciendo ahora. Mi equipo es formado 100% por mujeres. Son mujeres jóvenes. Ah, sí. Pero acuérdate que es un agregado, no son la nómina. Sí, entonces somos un grupo de mujeres jóvenes comprometidas que ellas llevan el sustento a casa gracias al Delicure. Entonces también rompemos otro tipo de brechas. También, o sea, yo ya teniendo como que este bagaje puedo ver que ellas tienen independencia económica gracias a este nuevo ingreso. Que 2 de ellas llegaron a mí, pues tienen hijos, y llegaron a mí para decirme es que necesito tener un ingreso extra de lo que ya hay en mi casa. Y no quiero estarle pidiendo a mi esposo para poder hacer mis cosas personales. Entonces, de alguna forma, el Delicure también está dando empleos al rubro que a mí más me interesa, que son las mujeres y las mujeres jóvenes. Entonces, así fue como se mezcla una cosa con la otra. ¿Cómo combinan las dos visiones de lo que te gusta, no? Sí, y creo que de eso se trata, ¿no? O sea, de todo lo que ya viví, todo lo que aprendí, todo lo que exploré y me funcionó acá, también puede servir acá
porque ya está dentro de mí. Esta visión, en temas de feminismo se le llaman los lentes violeta. O sea, los lentes violeta que yo traigo puestos ya nunca se me van a quitar, porque ya es algo que se desbloqueó dentro de mí y que lo voy a llevar a donde esté. En el sitio en el que yo me siente, eso ya está ahí, gracias a este conocimiento que hay detrás. Entonces, de esa forma también intento impactar en la vida de ellas. No nada más es como son mis colaboradoras, sino también forman parte de la comunidad que yo estoy creando dentro de mi negocio. Ok, qué interesante. Oye, y también, por ejemplo, las barras son pesadas. Ajá, pues somos todo terreno. Todo terreno, sí. Sí, pues obviamente en el transcurso de crear el mobiliario fui aprendiendo también de eso. O sea, las primeras barras que hicimos estaban pesadísimas, sí. Imagínate, era triple con madera reforzada de pino, o sea, pesaban unos 10, 15 kilos, no sé cuánto, pero pesadísimas. Ya conforme el proceso, pues ya fuimos cambiando de materiales, fuimos haciéndola más ligera, más chicas. Y le decía al carpintero, a ver, que sea fuerte, pero que no pese. Ajá, o sea, que me dure, pero que la pueda mover yo sola. Híjole. Yo no sé, pero tú sí, tú eres el carpintero, no yo. Sí, entonces... Y que no se vaya a caer a medio evento. Ándale, y que, no se vaya... que me aguante todo el elote arriba y de todo. Entonces, así también perfeccionamos esa parte. Pues te digo, ha sido un conocimiento y un crecimiento enorme de todas las aristas. Pero, pues aquí me voy a aventar unas 5 horas. sí, seguimos con ese tema de cómo fuimos perfeccionando. Pero sí, entonces, obviamente, también yo las cuido. O sea, también les doy su muñequera cuando algo les pasa. Ajá. O sea, les doy sus herramientas de trabajo. Y pues ya también, a veces es más maña que fuerza, ¿no? Para mover el mobiliario. Entonces, pues te digo, son 2 chicas las que siempre me acompañan en las mañanas, se rotan, entonces una semana le toca a un grupo, otra semana le toca a otro grupo y así ellas también van descansando. Y así entre todas movemos todo. Órale, que... Obviamente tenemos diablitos, carritos y así, pero pues ahí está. ¿Cómo ves a Delicuria en 5 años? Lo veo yéndose a otro nivel. Hace rato hablamos como de un segundo nivel que fue la estandarización, los procesos y demás. De aquí a 5 años lo veo establecido. Bueno, pues vamos a hacer un gran spoiler. Lo veo como un lugar donde los eventos se lleven a cabo, donde todos los servicios que he logrado encontrar y dominar puedan ofrecerse en un solo espacio. Okay. Y que yo ya no me tenga que estar moviendo de fiesta en fiesta, sino que esos eventos lleguen a mí y que tú puedas vivir toda la experiencia que ya te doy yo en tu evento, pero ahí conmigo, pues. Entonces, que puedas encontrar una mini ciudad dentro, que puedas encontrar las barras de botanas, que puedas también ir a tu día a día. Hay un concepto nuevo que se llama el Playdate, que es como las fiestas chiquitas en lugares exclusivos. Entonces, por allá va. Siento yo que sin buscarlo, simplemente el hecho de estar ahí siempre pendiente de qué más hacer me ha llevado hacia esos caminos. Y sin yo ni siquiera pensar en que podía tener una mini ciudad o entretenimiento infantil, me he dado cuenta que me gusta trabajar con niños, que los niños se llevan bien conmigo también. Entonces, como que para allá voy. Nunca pensé que el Delicuria fuera a tomar ese rumbo. Sin embargo, fue el mejor rumbo que puedo haber tomado. ¿Extrañas el servicio público? No. Nada, Alan. Y fue algo que me costó externarlo, sí, porque decía, ¿cómo es posible que me sienta tan bien acá cuando llevo todo este recorrido? Y yo decía, ¿cómo va a ser en vano? Pero como vimos ahorita, nunca fue en vano. Simplemente siento que todas estas herramientas que encontré en el camino me llevaron a poder crecer mi negocio. ¿Qué es lo que más has aprendido, aplicado el servicio público en tu negocio? Yo creo que, pues, varias cosas. Uno, las negociaciones al momento de estar con mi cliente y poderle ofrecer, como el saber negociar, cómo venderle una idea cara, pues cómo venderle una idea a un proyecto, ¿no? O cómo venderle mis intereses para que él también sienta que son suyos. Acá es en ese sentido. Aprendí a ser disciplinada, a ser organizada, a poder dar un correcto seguimiento a los proyectos o a los compromisos que se me daban en su momento. Eso también es el mejor reflejo en mi Delicuria, que creo que sin esa experiencia y sin esa práctica que tuve en servicio público, te digo, con otro escenario y con otros personajes, hubiera sido un camino no quizá menor a lo que hemos logrado ahora, pero diferente. Entonces creo que esa es la clave. Me tocó estar en posiciones donde siempre tenía contacto con la gente, entonces me da muy bien llegar a tu evento y que te lleves bien conmigo, y también es parte como de eso que desarrollé en el poder tener contacto humano, contacto ciudadano. Entonces creo que es eso, esas son las bases principales de mi Delicuria. Qué bueno, la atención directa y el, como dices, el contacto, ¿no? Oye, pues híjole, yo creo que, como dices, pudiéramos durar 5 horas platicando de lo que has hecho y de lo que pueda venir para tu emprendimiento, que me queda claro que cambió la dinámica de las fiestas aquí en Puerto Peñasco, porque como que había ciertas competencia tal vez, pero llegaste con una visión y la llevaste a cabo. Siempre cerramos nosotros cierro el capítulo con una pregunta, y es que si te regresas en el tiempo y le pudieras dar un mensaje a esa Denise de primaria que participaba en todos los eventos, que era hiperactiva en ese sentido, que le gustaba participar y ser la que aparecía en todos, ¿qué le dirías?
Pues mira, hay una frase que creo que a mí me identifica mucho y creo que queda bien en este momento, que es: las niñas que sueñan mucho se convierten en mujeres con visión. Entonces, definitivamente creo que eso es. O sea, esa Denise que era hiperactiva, que quería estar en todos lados, que sin saber estaba forjando su liderazgo, fue la clave para esta Denise adulta. Entonces, definitivamente le diría a la Denise que no deje de soñar, que obviamente no deje de tener los pies en la tierra, pero que esas ganas de siempre poder hacer más y llegar a más personas y poder explorar todo el potencial que tiene dentro, le va a llevar a ser la Denise que somos ahora. Una Denise capaz, una Denise que no le tiene miedo a innovar, una Denise que se para en donde sea y todo lo hace posible. Entonces, definitivamente es por ahí. Nunca dejes de soñar, porque nos vamos a convertir en una mujer con mucha visión. Pues muchas gracias, Denise. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras compartir ya para quien esté viendo y esté a punto de tomar el riesgo de emprender algo? Lo que sea, no tiene que ser en Pues, lo que tú... definitivamente yo te diría, en primera, gracias por Y pueden habernos ser hombres escuchado. también, no nomás... Sí, claro, no, claro. No nomás mujeres. Sí, yo lo enfoco porque es el área Sí. que yo tengo siempre presente, pero el emprendimiento no distingue géneros. Entonces, yo creo que si tú estás pensando en que tienes que emprender, pero aún no tienes todo listo, si no lo haces hoy, nunca vas a estar listo. Entonces, definitivamente creo que es por ahí. No le tengas miedo al fracasar, porque ahorita ya no lo tienes. O sea, lo peor que puede pasar si fracasas es no tenerlo, y ahorita ya no lo tienes. Entonces, hay que hacerlo, hay que buscar cómo sí suceda, y ahí está el camino. Ahí está el camino. Si tú no lo exploras, si no te vuelves experto en ello, si no agotas las herramientas que tienes a tu alrededor para poderlo lograr, todo el tiempo se va a quedar como una idea que a lo mejor y sí. Que pudo haber sido. Así es. Si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Pero si ese sueño llegó a ti, es porque lo puedes cumplir. Así que nada más, échale ganas para que lo puedas hacer. Para que lo puedan hacer. Pues, Denise, muchas gracias. Gracias por compartir tu historia con tanta honestidad. Tu trayectoria nos recuerda que no estamos obligados a elegir un solo camino para siempre. Yo creo que eso es fundamental aquí. Podemos evolucionar, reinventarnos y construir proyectos que conecten con nuestra esencia. A quienes nos escuchan, pues bueno, en este episodio una invitación para que se suscriban, para que lo compartan, para que vean todo lo que aquí hay, mucho contenido de valor, una plática muy interesante de liderazgo, de empoderamiento, de emprendimiento, y pues que nos sigan en este emprendimiento que tenemos con este podcast de Visionarios y que está precisamente enfocado en contar este tipo de historias a la comunidad. Muchas gracias y pues soy Alan Rentería, esto fue Visionarios Podcast y nos escuchamos en el próximo episodio. Sí. Muchas gracias.